Estoy ordenando aquí. Sabes que al principio yo no sabía que eso era lo que empezaba a grabar. A ver, aprovechen, bueno, las personas que están, hoy es nuestro último día del diplomado de psicología clínica. Yo le digo psicología clínica 2 porque ya di uno que fue diferente, entonces para mí este es el segundo. Hay algunas personas que lo hicieron, otras personas no, pero por eso cuando les monto las cosas en la nube, le coloco diplomado 2 porque si no me confundo entre el primero y este. Entonces, para no montarles lo que no es, pues le coloco ese nombre. Cordial saludo para ti también, Denise, bienvenida. Aprovechen si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen algún caso de estudio, que me han escrito varias personas con casos de estudios, que hoy es el último día de este diplomado. Ya mañana arrancamos con TCC igual de 8 días, así que si tienen alguna preguntita por ahí, aprovechen y me la hacen. Si no, pues me escriben, no pasa nada, pero pueden aprovechar ahorita. Les voy a ir compartiendo las imágenes, las diapositivas de hoy para que iniciemos. Que a veces esto se pone de un lento. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, listo. Bueno, me avisan si se les ve. A mí me sale en negro. No sé, creo que está cargando A todavía. mí también. Ahora Ahora ya me sí. sale. Ok, ya le sale entonces. Bueno, hoy iniciamos y terminamos con el módulo 3, igual que casualmente, igual que el diplomado anterior, el módulo 3 también lo expliqué en un solo día porque era más puntual y hablamos mucho a lo largo de todo el diplomado, tocamos muchos temas referentes y así el módulo 3 es más como una parte más fácil de explicar y de entender al mismo tiempo. Y como ya es más que todo la aplicación práctica y la redacción de informes, pues es mucho más corto. No, el otro día me volvieron a preguntar que si los módulos eran largos todos, pero realmente eso depende muchísimo de qué tema se toque en cada módulo. No necesariamente tiene que ser todo igual. Hay unos más cortos, hay otros más largos. Por lo menos este es el más corto. Por eso es que en un día, una clasecita lo podemos ofrecer, porque es más corto. Voy a ir explicando, sí, poco a poco. Hoy también, aparte de ver este módulo, vamos a tener un espacio para que utilicen como que al final preguntas, respuestas, dudas, inquietudes, como que aprovechen todo lo que vimos, analicen todo lo que vimos y todas las preguntas que tengan, que les hayan surgido a lo largo del diplomado. También hay muchas personas que vieron las clases grabadas y tienen muchas dudas. Así que cualquier cosita, pues aprovechen que hoy es el último día de este diplomado y pueden preguntar lo que quieran. Si no, bueno, mañana nos vemos los que se inscribieron en el de TCC y pueden preguntar también, porque al final es más o menos lo mismo, solo que bueno, ese está enfocado hacia la terapia cognitivo-conductual y este es un poco más general. Pero básicamente pueden hacer preguntas también si se les olvida o algo, pueden aprovechar que me van a ver mañana los que me van a ver mañana. Ahí Jelly les comparte los números para que le escriban. El de ella es el primero, es al que normalmente se le escribe. Incluso yo le escribo ese número también para que cualquier duda, cualquier pregunta que necesiten saber, pues acá tienen la información. Ella se las puede dar por ahí. Y tengo entendido que la hora es la misma que esta. Y bueno, la misma hora, mismo lugar, misma plataforma. Bueno, Pero no mismo enlace, ¿ok? no es el mismo enlace, eso sí, es diferente. Jelly se los comparte mañana, ¿no? Antes de Sí, iniciar, sí, se los mañana comparte. media hora, 45 minutos antes. Es la misma hora, ¿cierto? Sí, señora. Yo te pregunto por si acaso, no vaya a ser que yo de repente tengo un choque técnico de cables y no me acuerde. Tranqui. No vaya a entrar yo a las 10 de la noche a la clase. Tranqui. Entonces, iniciamos. En el módulo número 3 vamos a hablar sobre la aplicación práctica y redacción de informes. Esto, aunque a muchas personas les parece que como que no es tan relevante, realmente es muy, muy importante porque acuérdense que nosotros no nada más trabajamos
con nuestros pacientes de manera individual o familiar o de pareja, sino que nuestro informe, ¿sí? Es nuestra presentación, es la presentación de nuestro profesionalismo. Yo he visto informes, cuando yo estudiaba, veía informes de psicólogos que tenían muchos años como psicólogos y de verdad que yo me sorprendía mucho porque era algo horrible. O sea, cero palabras técnicas, cero orden, era de verdad muy, muy estresante ver ese tipo de informes. Así que cualquier duda, por favor, me preguntan. Yo igualito les voy a dejar, aparte de las diapositivas y los videos grabados, y bueno, videos grabados, valga la redundancia, las clases grabadas, les voy a dejar también como un breve modelo, ¿sí? De cada informe, porque está el informe psicológico normal, está el certificado de salud mental, que también lo vamos a explicar el día de hoy, y los informes psicológicos normalmente tienes que modificar algunas cositas, depende a quién van dirigidos. Por ejemplo, no es lo mismo un informe psicológico de un adulto que de un niño, que de un adolescente, porque cuando son menores de edad se le tiene que preguntar a la madre absolutamente todo, hasta cómo fue el embarazo, si fue un hijo deseado, si fue un hijo planificado, o sea, todo, 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 todo. Y es muchísimo más largo, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar un modelo de el informe clásico de adulto, ¿ok? Y les voy a armar uno para colocárselos en la nube de los menores de edad. De los niños son diferentes, depende también si va dirigido a una parte judicial, a una escuela, a un psiquiatra, a otro psicólogo, siempre cambia mucho. Los informes son son generales, pero tienes cositas que modificar, depende de a quién va dirigido, incluso el lenguaje técnico también se tiene que modificar, depende a quién va dirigido, ¿sí? Buenas noches para ti también, Sebastián. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Presente en la clase, no había energía. Ay, no te preocupes, Ana. Bienvenida, gracias por llegar. Todavía estoy dando es un abreboca, no he empezado el módulo como tal, no se preocupen. Les digo, si no habían entrado cuando lo dije, se los repito, aprovechen que hoy es la última clase, ¿sí? De Clínica 2. Yo le digo 2 porque ya di uno, entonces para mí es el 2. Solo que es diferente para ustedes, que vieron algunos que vieron los dos conmigo saben a qué me refiero. Aprovechen a preguntar, sí, pregunten lo que ustedes quieran. Vamos a tener un espacio para preguntar. Y si nos tenemos que quedar un poquito más de tiempo de la hora, no pasa nada, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesta a hacerlo, no hay problema. ¿Sí? Si ustedes pueden, lo hacemos, no hay problema. Y bueno, las personas que nos van a ver, me van a ver mañana en el DTCC, bienvenidos a la clase de mañana. También pueden aprovechar, si de repente hay alguna duda que no se les ocurrió en el momento de hoy, pueden hacérmela el día de mañana en la clase, no hay ningún problema, porque al final todo es psicología, ¿sí? Todo se conecta, toda la psicología se conecta. Muchas veces las personas tienden como a individualizarla, pero es que todo se conecta en algún punto y en algún punto tienes que utilizar modelos mixtos, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿saben? Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, aprovechen. Si hay gente nueva, me dicen para saber y darles un pequeño resumen si es necesario de todo lo que hemos visto o si han visto las clases grabadas o no las han visto las clases grabadas, ¿ok? Importante. Me va a encantar la clase de TCC porque ya me leí dos libros muy buenos de esa técnica. Bueno, entonces te espero mañana, Sebastián. Me tomen en cuenta, por favor, para la siguiente enseñanza, por favor, gracias. Claro que sí, Ana, le escribes a Jelly y ella le manda el enlace. De todas maneras, en el grupo, si es que tienen, porque la verdad no sé, no estoy ahí, se pueden incluir, porque ella va a mandar el enlace el mañana, un ratito antes de la clase, como 45 minutos, media hora antes, ella va a mandarles el enlace, así que no hay ningún problema, se pueden incluir. De todas maneras, cualquier cosa, si no consiguen el número de Jelly o algo, mi número está en las láminas de la primera, bueno, creo que al principio de cada lámina, de cada módulo, perdón, está. Así que cualquier cosa pueden escribirme y preguntarme y yo les comunico con Jelly, ¿sí? Porque a veces Jelly tiene mucha gente, entonces le escriben todos quieren que le conteste rápido y bueno, a veces es un poquito complicado. Pero cualquier cosita me escriben a mí o le escriben a ella, como ustedes quieran. Así que bueno. La redacción de informes psicológicos. Vamos a ver lo que es la estructura, la redacción y la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque no nada más nosotros redactamos un informe psicológico para referir al paciente, ¿sí? No es nada más para referirlo a otro psicólogo, para referirlo a psiquiatría,
para, por ejemplo, un juicio, un colegio, sino que nosotros también a veces tenemos la obligación de, eso es más que todo con el informe con el certificado de salud mental, pero con el informe también sucede, ¿sí? Que muchas veces tenemos que comunicarle al paciente, ¿sí? Qué es lo que va a ir en ese informe para que el paciente sepa y cuando lo lea, porque lo va a leer, si está en sus manos, lo va a leer. Si, por ejemplo, te pide un informe para una baja laboral por ansiedad del burnout o bueno, por ansiedad laboral, como comúnmente se conoce, pues lo va a leer. Entonces es muy importante tener esa comunicación efectiva, ¿sí? A la hora de poder transmitírselo. Si hay personas nuevas, les repito que ha entrado más gente, les repito, si hay personas nuevas, me preguntan lo que necesiten saber, si han visto las clases o no, las clases grabadas, también cualquier cosa me dicen, ¿sí? Aprovechando que es la última y no quiero que queden sin información. La introducción a los informes psicológicos, ¿sí? Los informes psicológicos son, como dice acá, documentos técnicos que sintetizan los resultados de una evaluación psicológica. Existen modelos diferentes de informes psicológicos. Hay países que te dicen, o sea, como que el colegio de psicólogos te indica cómo debe ser el modelo de ese informe, ¿sí? ¿Te ha tocado dar ese tipo de informes por bajas? Sí, me ha tocado dar, por eso lo comento justamente, porque me ha tocado dar informes de certificado de salud mental o informes psicológicos también por bajas laborales, independientemente del motivo. Y también me ha tocado, por ejemplo, esto se los doy como una sugerencia, porque nosotros cuando estudiamos, bueno, claro, también las épocas han cambiado mucho. Cuando yo estudié era todo muy rígido, ya veo que todo es un poquito más suave, ¿no? Pero cuando yo estudié, por ejemplo, o cuando tú estudias, a ti como que te ponen todo muy cuadrado, ¿sí? El informe es para esto, el certificado de salud mental es para esto, pero les voy a decir algo, yo una vez le tuve que hacer a una paciente un informe bastante personal porque ella tenía que ir a un médico específico y a ella le daba mucha vergüenza decirle a su médico porque ella estaba ahí. Como ya yo lo sabía, yo le dije, oye, mira, no hay problema, yo te ayudo, ¿sí? Yo te hago un breve informe psicológico comentándole al médico qué es tu motivo de consulta, porque realmente le daba mucha vergüenza. De hecho, tardó alrededor de 4 o 5 meses en decírmelo a mí. Entonces, imagínense, a ella le costaba mucho ese tema y yo le hice el informe, ¿sí? Y solamente fue en base a eso que ella necesitaba. Y eso no tiene nada de malo, ¿sí? Nada de malo. Si me comparten las clases grabadas, por favor, soy nueva. Aixa, le puedes escribir a Jelly, ella dejó el número por acá, te lo voy a enviar para que te comuniques con ella. Ella es la que tiene el acceso a todas las clases grabadas. Yo esa parte no la manejo, pero con ella sí te puedes contactar y con mucho gusto ella te envía toda la información que tú deseas saber, ya que hoy es la última clase. Bueno, ya lo envió, yo también lo envié. Así que, y bueno, cualquier duda que tengas de hoy, me preguntas, ¿sí? Hoy vamos a ver muchas cosas de los informes, pero vamos a ver otras cosas más adicionales que me parecieron bastante interesantes a la hora de poder aplicarlas. Así que cualquier cosita, levantan la mano. Si quieren hablar por el micrófono, les recuerdo, levantan la mano y les damos la palabra, ¿sí? O si no, escriben y yo los voy leyendo, no hay ningún problema. Entonces, básicamente el informe psicológico es una herramienta, ¿sí? Es un documento, de hecho también es un documento que te puede servir a la hora de cubrirte a ti mismo legalmente. El informe psicológico no necesariamente tiene que ser larguísimo, pero tampoco tiene que ser cortísimo. Depende de quién, de para dónde va dirigido, ¿sí? Yo he emitido, por ejemplo, informes psicológicos para asilos políticos en Estados Unidos, por ejemplo, o para informes psicológicos sobre algún tipo de TPT, ¿ok? También para Estados Unidos o para otras partes del mundo, y cada país tiene una función diferente, ¿sí? Normalmente un informe psicológico completo te puede llevar entre 8 y 10 páginas. Puede ser más, claro que puede ser más, pero también tienen que guardar la confidencialidad del paciente, ¿sí? Ustedes no pueden decir en un informe explícitamente todo lo que te ha dicho el paciente o cosas muy privadas y muy personales del paciente, a menos que sea estrictamente necesario para lo que tú estás ofreciendo, ¿sí? Para lo que te están pidiendo. Eso es importante. Si te lo piden, por ejemplo, para un trámite judicial, tú no puedes, o sea, no puedes cohibirte de nada, ¿ok? No puedes, a menos que tú hables, por ejemplo, con el juez y le expliques la situación solamente directamente con la persona
que va a tomar la decisión final en un juicio, ¿sí? Entonces, eso es importante porque también nosotros tenemos que guardar la confidencialidad. Sí, expliqué también que hay momentos específicos en el que no se guarda una confidencialidad al 100%, que son como, por ejemplo, cuando tienes una persona que ha sido, que es un peligro para sí mismo o para las personas que lo rodean, cuando existe algún tipo de violencia también, cuando tienes a un acosador sentado en tu diván, también cuando tienes un acosador del otro lado de la pantalla, todo ese tipo de cosas tienen como que excepciones de la confidencialidad, ¿sí? Y como obviamente cuando trabajas con ley también tienen excepciones, pero siempre y cuando tienes que tener un motivo muy importante para tú romper esa confidencialidad. De lo contrario, miren, ni que el paciente fallezca, ustedes pueden romper esa confidencialidad, porque después de que el paciente fallece, cualquier familiar puede denunciarlos a ustedes por difamar información, así ya la persona no esté, ¿ok? Y eso es legal. Obviamente depende del país también. Yo estoy hablando en términos generales, pero cada país tiene sus leyes en psicología. De hecho, cada persona ve, no sé en los otros países, pero las personas que yo conozco que han estudiado psicología en otros países, como por ejemplo Colombia, Bolivia también, Estados Unidos, en Estados Unidos es más complicado, ¿no? Pero hay muchos sitios, muchos países que las leyes son muy parecidas a las de acá, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que hayan leyes locas, ¿sí? Porque realmente las personas piensan que las leyes del psicólogo son locas, pero no, realmente son bastante coherentes y bastante conscientes y lógicas. Entonces, es importante conocerlas, ¿sí? A la hora de atender pacientes, a la hora de emitir informes, a la hora de lo que sea, es importante conocerlas, ¿ok? Los informes psicológicos sirven como una herramienta de comunicación entre el psicólogo, el paciente y otros profesionales involucrados, ¿sí? Si tú vas a referir a otro psicólogo, si tú vas a referir a un psiquiatra, si tú vas a referir a otro tipo de médico, porque ya hemos conversado de que hay personas que padecen de enfermedades que no tienen un origen psicológico ni psiquiátrico o incluso que no se ha descartado que tenga un origen biológico, ¿sí? Entonces, cuando no se ha descartado que tenga un origen biológico, un origen orgánico y tenemos que descartarlo, pues utilizamos también el informe para referir a un médico especialista, como por ejemplo un endocrino, ahí puede ser también algún ginecólogo, a un urólogo también, o sea, hay yo sé que suena extraño, pero es que no tienen idea de qué se van a encontrar, ¿saben? Cuando ustedes dejan que ese paciente hable o cuando le dan la cita a un paciente, ustedes no tienen idea de qué historia hay ahí detrás. Entonces tienen que estar preparados para prácticamente cualquier cosa, ¿ok? El propósito principal de un informe psicológico es documentar lo que tú observaste, lo que el paciente te dijo, parafraseando, ¿ok? Porque no vas a colocar exactamente todo, ¿no? Pero vas a colocar, puede ser una impresión diagnóstica o puede ser un diagnóstico, depende. Yo siempre les he recomendado y se los recomiendo a todos. Si tú no estás seguro de un diagnóstico, tú tienes que colocar impresión diagnóstica, recomendaciones y conclusiones, ¿ok? Cuando tú estás seguro de ese diagnóstico, perfecto, tú colocas diagnóstico, pero cuando no, olvídate la palabra diagnóstico. ¿Por qué? Porque si tú colocas diagnóstico y ese diagnóstico está mal, te puedes meter en un problema, ¿sí? Entonces es mejor decir no estoy seguro que pasar por la cosa más segura del mundo y no sea cierto, ¿sí? Porque también existen muchos trastornos que se conocen o hay trastornos o discapacidades cognitivas que vienen por medicamentos también. Entonces es importante, ¿sí? Si el paciente no te dice que toma medicamentos, siempre hay partes del informe en donde tú puedes colocar, nosotros le decimos acá verbatim del paciente, que es BBP, lo abrevias, de todas maneras yo se los voy a mostrar en un ejemplo que les traje, porque al final son cosas que es como para cubrirte la espalda, ¿sí? O sea, lo dijo el paciente, salió de su boca, ¿sí? O de su texto también, si te lo escribió. Entonces, es más que todo para formalizar, ¿sí? Te ayuda a mostrar un diagnóstico, unas conclusiones, unas recomendaciones. A veces, yo les traje ese ejemplo de que a veces te piden el plan de tratamiento cuando es un tratamiento corto, ¿sí? De máximo, yo creo que 20 es mucho, entre 8 12 y 15 sesiones, se podría decir, porque ya 20 es bastante para llevar un plan como tal, ¿sí? A menos que sea algo puntual y específico, que pasó algo, tienes un TPT por algo y bueno, ahí sí lo puedes hacer. Si no, es bastante complicado llevar ese orden, ¿sí?
Un informe que está bien redactado, ¿sí? Facilita la toma de decisiones clínicas y contribuye al bienestar del paciente. Muchas veces los psicólogos o los médicos colocan palabras que son técnicas y cuando tú vas a dirigir ese informe a un civil, tú no puedes colocar tantas palabras técnicas o colocas la palabra técnica y entre paréntesis colocas más o menos el significado, ¿sí? Ahora, si va dirigido a otro profesional, obviamente tienen que ser palabras técnicas, ¿sí? Porque hay que mantener ese profesionalismo. Se supone que si él es profesional como tú, tiene que entenderlo. Y si no lo entiende, pues lo investiga, porque ajá, cada día cambian términos y a veces uno no se entera, sino cuando ya le toca recibir un informe que tiene esos términos nuevos, ¿sí? Normalmente, la estructura de un informe, ¿sí? Tiene esto. Los datos de identificación son el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad, qué grado de instrucción tiene, por ejemplo, si es bachiller, si estudió en la ESO, si es universitario, si es TCU, ¿ok? Em, También a veces se coloca la religión, a veces, eso es opcional. Algunas personas colocan el genitograma, a veces también se coloca, yo ahí les traje también un ejemplo. Los antecedentes, el motivo de consulta, el análisis e interpretación de resultados, si tienes algún tipo de test que le aplicaste al paciente. Si le aplicaste, vamos a ponerles un ejemplo, el que explicamos acá, que es el MCMI, con el de SARS, por ejemplo. Entonces tú tienes que colocar, depende de a dónde va dirigido, por supuesto, pero tendrías que colocar en análisis e interpretación o análisis e interpretación de resultados, ¿sí? Para que tú puedas explicar qué fue lo que tú obtuviste en esos análisis que tú, en esos test, ¿sí? En esas interpretaciones. Conclusión y diagnóstico, bueno, normalmente el diagnóstico va primero, después va la conclusión y después van las recomendaciones, ¿sí? Siempre es firma y fecha. La fecha puede ir arriba, puede ir abajo, donde ustedes quieran, porque a veces la gente se como que se complica mucho a la hora de dónde va la fecha, dónde va la firma. La firma siempre va abajo, muchachos. La firma siempre va abajo, el sello siempre va al final, ¿sí? Siempre, siempre. Así ese informe tenga 20 páginas, al final. Al final siempre va. A menos que se te solicite, porque eso también me ha pasado, que de repente es un informe judicial o de leyes, pues, de niños más que todo, o de adolescentes, de menores en general, y te piden sellar cada una de las hojas con tu sello húmedo. Eso también puede suceder como para validar que tú hiciste cada una de esas hojas, ¿sí? Que tú estás diciendo, oye, mira, este es el informe que yo hice y lo estoy certificando con mi sello. Es como cuando uno va a un registro y te dan una copia de algo que tú pides, una partida de nacimiento, por ejemplo, y te lo sellan por todos lados. Algo así más o menos funciona. Mm. Acá les voy a compartir el informe, el ejemplo que yo les traje el día de hoy, ¿sí? Que es, le traje uno de informe psicológico y uno de certificado de salud mental. Les traje de los dos. A ver, esto es certificado de salud, ok. A ver, este es, hay cositas que no tiene porque no se aplicaron, ¿sí? Déjenme compartirles acá. Por favor, me avisan cuando se les vea la página para yo saber y no hablar sola. Ya los compartí. Por favor, me describen por acá. Si se ve en negro, creo. Vamos a darle un momentico. Si se les ve, me dicen, por favor y gracias. Ahí está. A mí me sale que se les ve. Necesito que me avisen para saber. Listo, ok, perfecto. Entonces, esto es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de un informe psicológico. Tenemos acá los datos de identificación, tenemos el nombre, apellido, cédula, sexo, fecha de nacimiento. Me están rayando las diapositivas. Ajá. Me están rayando la pantalla. Ya los descubrí. Datos personales, estado civil, grado de escolaridad, ocupación actual. Esto es para un adulto, ¿sí? 18 años en adelante. Esto. ¿Por qué? Porque no te está pidiendo nada de los padres. Cuando son padres, o sea, cuando son un niño,
Tienes que tener los de padres o representantes y colocas todos los datos de los padres o de los representantes y colocas el parentesco también porque a veces no están los padres presentes. Esto es un genograma familiar, ¿sí? Esto es opcional, muchachos, se los voy a acercar un poquito. Esto es muy opcional. ¿Por qué es muy opcional? A mí me encanta, se los voy a hacer, a mí me gusta mucho hacer los genogramas o los genitogramas, como se les dice en medicina y en enfermería. Me parece que son muy, muy interesantes a la hora de leerlos y de hacerlos. Me gusta mucho hacerlos, pero ya esto es como si ustedes quieren primero y si la entidad pertinente se los está pidiendo. Porque esto realmente no es indispensable a la hora de un informe psicológico. Ahora, si de repente tenemos un caso de que, bueno, es un niño o una persona de 18 años recién cumplido y tú necesitas hacer el genograma porque el motivo, el caso tiene que ver con la persona con quien vivo y tal, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que hago yo? El genograma o el genitograma no es general, ¿sí? ¿Por qué no es general? Porque no van a conocer una persona que tenga todo, o sea, por ejemplo, yo estudié aquí en Venezuela, en Maracay. Quizás las personas que, por ejemplo, Sebastián, que es de Margarita, si mal no recuerdo, que está estudiando por allá, si mal no recuerdo, probablemente a él le enseñen el genograma diferente, ¿sí? ¿A qué me refiero a diferente? Le voy a explicar ¿sí? En este yo coloco acá la leyenda que es lo que significa cada uno de estos cuadros, ¿ok? En este caso el que es doble cuadro es el paciente, ¿sí? En este caso, y lo tenemos por acá abajo. 18 porque tiene 18 años, ¿sí? Mujer, redondo, tenemos acá al lado del paciente. Esta flecha indica que son hermanos, ¿ok? Esta fecha indica que son hermanos. Entonces, acá lo tenemos, hermanos. En estas dos rayitas indica que es un divorcio, ¿sí? El cuadrito indica que es un hombre, ¿ok? En este caso, les voy a explicar, por ejemplo, el paciente es este, siempre el paciente tiene que tener un distintivo, ¿sí? Por ejemplo, si es mujer, ejemplo, son dos círculos, si es hombre, son dos cuadros, si es niño X, son tres triángulos, siempre tiene que ser diferente, ¿ok? Está bien, como el paciente es masculino en este caso, vamos a colocar dos cuadros, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el hombre se identifica como un cuadro, entonces como estamos hay que describir y distinguir al paciente. Vamos a colocarle dos cuadritos, ¿ok? Entonces, ¿qué indica esto? Por lo que ven acá, ¿sí? Hay dos divorcios, acá y acá, ¿sí? Dijimos que el círculo era el femenino y el cuadrado era el masculino. ¿Qué quiere decir esto en este caso? En este caso, la mamá, el círculo, 52 años en ese momento, el papá, que tenemos el cuadrado, 59 años en ese momento, y estos dos cuadros grandes que salen de aquí hacen referencia a dos divorcios de papá, ¿ok? Por eso está hacia acá. Por eso es que ven el cuadro de papá y ven estos dos cuadros separados. Uno, dos y tres quiere decir primer matrimonio, segundo matrimonio, tercer matrimonio, ¿sí? Entonces acá tenemos un circulito, mujer o ex esposa, otro circulito, mujer o ex esposa. De este matrimonio primero del papá salió un hermano, o sea, un hijo mayor. Después él se divorció, se volvió a casar y tenemos dos hijos más, ¿ok? En el primer matrimonio fue una mujer, una hembra, por eso es que sale un círculo. En el segundo matrimonio, dos varones, por eso es que sale dos cuadrados con las edades correspondientes. Y aparte tenemos la flecha que te está indicando que son hermanos de sangre, ¿sí? Excelente, excelente, Héctor. Cualquier pregunta me dicen, ¿sí? Si no entienden algo, me preguntan. Entonces, básicamente esa es la descripción de este. Ay, me faltó lo más importante. Esto que está aquí alrededor, yo no, yo me imagino que ustedes ven la flecha, espero que la vean. Esto que está aquí alrededor, muchachos, y muchachas, este cuadro gigante es lo que indica con quién vive el paciente. Quiere decir que el paciente vive con su hermana, con su mamá y con su papá. Y por eso está aquí. No vive con sus hermanos, no vive con las ex esposas de su papá, no. Si de, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo hipotético. Si él viviera
con sus padres, su hermana, y viviera también con la hija mayor de su papá, entonces este cuadro tendría que abarcarla a ella acá y venirse por acá, ¿sí? Para eso es que se coloca esto, para distinguir con quién vive el paciente y a veces eso es bastante importante. Me gustan esos dibujos. Es bien chévere, a mí me gusta hacerlos, no les voy a mentir, me gusta hacerlos. Como les acabo de explicar esto, ¿verdad? Acá, en la descripción del genograma, van a colocar lo que les acabo de decir. Bien, bien ordenadito, bien escrito, ¿ok? Descripción del genograma. Colocan paciente masculino de 18 años de edad cronológica, vive actualmente, tiene tantos hermanos, todo lo que yo les acabo de explicar. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Normalmente, ojo, normalmente esta leyenda debería ser suficiente para que cualquier profesional entienda o cualquier persona, ¿ok? Entienda esto. ¿Por qué? Porque ya les estamos indicando, las dos rayas significan divorcio, la doble flecha significa hermanos, el círculo significa mujer, el cuadrito significa hombre y el paciente te lo estamos marcando en doble cuadro. Entonces, se supone que con la leyenda ya cualquier persona debería de entender. Sin embargo, es muy bueno y es muy importante colocar la descripción del genograma, ¿sí? Por lo que les comenté de que hay personas que lo ven de una manera diferente, lo aplican de una manera diferente. Por eso se coloca la descripción del genograma, ¿ok? En motivo de consulta. El motivo de consulta normalmente lo podemos colocar de dos maneras. Podemos colocarlo como lo tenemos acá. En este caso, importante, en este caso, este informe se podría decir que es un informe final de alta o un informe que ya el paciente culminó, entonces se manda el informe ya realizado, ¿sí? Esto es algo que yo les armé así como para poder explicarles bien. Entonces, esa es una forma. Colocar, mira, el paciente asiste a consulta tal día por esto, por esto, por esto. Ok. Otra opción es cuando tú no estás seguro de que el motivo de consulta del paciente sea el que te está diciendo, tienes la opción de colocar motivo de consulta y abajo colocas real, aparente. El real es el que tú consideras, o el que tú consideras, no, el que tú observas que el motivo real es este y no el que te está diciendo el paciente. El motivo aparente es el que te está diciendo el paciente que tú tienes que tener esa capacidad, ¿sí? De pensamiento crítico para tú poder diagnosticar, entre comillas, diagnosticar es una palabra general, para tú poder discernir, por decirlo de una mejor manera, por qué está llegando el paciente, que por qué lo está trayendo a ti. Entonces, por eso está el real y el aparente. Bueno, aparentemente él está viniendo a consulta porque discutió con su mamá y se quería suicidar, por ejemplo. Entonces tú tienes el real, bueno, real, el motivo real es que él está tratando de llamar la atención, obviamente no con estas palabras, ¿ok? Yo solo estoy parafraseando, eso va bastante estructurado. Entonces tenemos esos dos modelos, ¿sí? Puede ser motivo de consulta normal o puede ser un motivo de consulta real y aparente. Normalmente el real y el aparente se utiliza con adolescentes o con niños, con adultos, cuando ya son adultos responsables que no van a la consulta a mentirte, pues no hace falta que colocamos eso. Esto es importante. BDP, se los acerco. Esto es importante. En este caso, coloco, me da terror salir y más si debo conducir. Estos son ejemplos, ¿ok? Cada vez me siento peor, me da mucho miedo salir porque siento que él estará afuera. Bueno, iba a colocar él, ella, pero ajá, se me fue ella, se me fue, se me escapó. Estará afuera esperándome, ¿sí? Estas son cosas que te dice el paciente. Cuando el paciente te está hablando, te está diciendo todo lo que te está diciendo, tú tienes que anotar cosas textualmente como te lo está diciendo, ¿sí? Así, cuando tú lo vayas a pasar al informe, no tenga ningún sentido, tienes que escribirlo tal cual como el paciente lo expresó. Por eso se llama verbatim del paciente, es decir, el paciente lo dijo. Entonces eso es muy bueno porque a la hora oye, mira, este diagnóstico está errado, tú dices, bueno, mira, yo me basé en el verbatim del paciente, ¿sí? En lo que el paciente me dijo, aquí lo tengo. Y lo colocas en tu informe. Esto es indispensable. De hecho, esto lo pueden colocar en muchas partes, no nada más en la parte de motivo de consulta, sino que lo pueden colocar también en el plan de tratamiento, por ejemplo. Conducta del sujeto a la hora de la evaluación. Yo le coloqué aquí en negrita, esto no es que va en negrita, yo se los coloqué en negrita para resaltárselo, ¿sí? Vamos bien hasta ahora. Tenemos preguntas, vamos entendiendo todo. Estoy tratando de explicar lo más exacto posible. Entonces, vamos a ponerles un ejemplo.
Josefina, ¿sí? Hipotéticamente hablando, entiendo, perfecto, perfecto. Josefina, de 30 años de edad cronológica, presenta un desarrollo y vestimenta acorde a su edad y adecuado aseo personal. Son cosas importantes que tenemos que colocar, ¿sí? Al inicio de algunas sesiones, su estado era ansioso, con hipervigilancia, pensamiento patológico, cognición significativamente afectada e hipotimia. Son términos sencillos, pero que son un peso y hacen que el informe sea más profesional, ¿sí? En este caso, yo lo coloqué como que si fuera sido debido a un suceso traumático, a pesar de lo antes mencionado, la paciente mostró una actitud colaboradora en cada sesión y su lenguaje se volvió más coherente y fluido, ¿sí? Observando mejorías en los tiempos estipulados en el plan de tratamiento. Este ejemplo de conducta del sujeto a la hora de la evaluación general quiere decir, porque esto es algo. Esto se coloca, se redacta de esta manera cuando ya es un informe que tú vas a entregar. Mira, el paciente ya terminó su proceso, entregas. Entonces tú hablas del pasado, ¿ok? Y del presente. Del pasado, del proceso, por decirlo de una manera, y del presente, todo en el mismo párrafo. No tiene que ser largo, simplemente tiene que ser específico. Hay personas que colocan tres, cuatro párrafos por cada uno de los ítems y es innecesariamente largo, ¿sí? Porque un informe puede ser largo, sí, un informe puede ser largo, no tiene nada de malo que sea largo, pero que sea largo con información provechosa, no con relleno, ¿sí? Porque eso puede suceder mucho. Descripción del caso. Ejemplo, nombre del paciente. Bueno, Luisita, de 50 años de edad, vive actualmente con su esposo, sus tres hijos, sus cinco nietos, sus 20 gatos y sus tres perros, por ejemplo. Y empiezas a contar, ¿verdad? Más o menos describes el caso. María llegó a consulta porque le pasó esto, esto y esto, y debido a todos los pensamientos rumiativos, pues ha tomado la decisión de venir a consulta para poder buscar. Entonces, colocamos, en este caso, puedes colocar en esto que yo les coloqué, o sea, este ejemplo que yo les puse de evidencia mecanismos de defensa desarrollados por el incidente, que es evitación cognitiva, huida, hipervigilancia, apego emocional a sus familiares. ¿Qué te dice esto? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes si ustedes leen eso que yo les acabo de decir? Se los acerco. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden explicar? A ver, cuando yo les digo, si ustedes reciben un informe y el informe dice esto que está aquí. Evidencia mecanismos de defensa desarrollados por el incidente, por lo que le sucedió a Luisita, ¿sí? Evitación cognitiva. ¿Qué es la evitación cognitiva? A ver, está fácil, no está difícil, está fácil. ¿Qué es para ustedes la evitación cognitiva? No todos al mismo tiempo, por favor. Sí, pero no. Sí, pero no. Evitación cognitiva hace referencia, que ya va, creo que estamos confundiendo. Evitación cognitiva, cognitivo pensamiento, ¿sí? Es decir, que esta persona tenía muchos pensamientos rumiantes y los evitaba. Por eso se coloca evitación cognitiva, porque evita pensamientos, ¿sí? Y huye de ellos, de esos pensamientos y de esas imaginaciones. ¿Viste? Estaba fácil. Lo que pasa es que a veces cuando son palabras que no usamos siempre, eso también nos puede confundir, o que no sabemos que las podemos usar, o que no sabemos que existen, porque eso también pasa, que a veces estás leyendo un informe y, oye, esta palabra no la conozco, voy a buscarla. Y cuando piensas, no, mira, sí, sí, realmente sí, está bien hecha la palabra. Entonces, cuando hablamos de evitación cognitiva, hablamos de que trata de que sus pensamientos se vayan, ¿sí? Era muy obvio, le busqué las tres patas. Sí, literalmente le buscaste la quinta pata al gato, pero no importa, de esto se aprende, porque eso te queda más grabada la información. Cuando yo hablo de apego emocional hacia sus familiares, es que en este caso Luisita, en vez de alejarse de las personas, ella se apegó a nivel emocional, ¿sí? Y empezó a tener conductas bastante fuertes a la hora de que sus familiares hicieran cosas en su vida, ella no se los permitía porque le daba miedo que les pasara algo, por ejemplo, ¿sí? Porque estamos hablando de un incidente, de un evento traumático y de un apego emocional, porque hay personas que tienen aislamiento, ¿sí? Aislamiento social o aislamiento emocional y hay personas que tienen apego emocional, cada persona es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, acá se coloca
algo breve, como por ejemplo esto que les coloqué de se armó el plan de tratamiento basado en sus pensamientos, emociones y necesidades, ¿sí? Tomando en cuenta que su único motivo de consulta fue tal. ¿Por qué tenemos que colocar esto? Porque tenemos que hacer entender en este informe que nosotros los psicólogos trabajamos con lo que te dice el paciente. Muchos entes privados, públicos, general, piensan que el psicólogo es responsable. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que se quita la vida, entonces culpan al psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo no lo dijo, porque el psicólogo no se dio cuenta, porque el psicólogo no lo evitó, porque el psicólogo esto, porque el psicólogo aquello. Es importante entender que tú puedes lograr saber o darte cuenta que tienes una persona que se puede quitar la vida el día de mañana, ¿sí? Te das cuenta. O que ha tenido muchos pensamientos suicidas, por ejemplo. Tú te puedes dar cuenta de eso. El detalle está en que tú como psicólogo no lo puedes evitar. Esto sonará muy cruel, pero es verdad. Tú puedes ayudar a la persona, mira, tú puedes dar todo lo posible, lo inhumano, lo imposible para ayudar a esa persona, pero, y no necesariamente tiene que ver contigo y tu proceso como psicólogo. Muchas veces ese tipo de personas sufren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de abuso, sustancia, abuso de consumo, o tienen un problema a nivel en el cuerpo y pues no lo saben, o tienen enfermedades terminales, por ejemplo, o tienen enfermedades de ETS y no pueden con eso y bueno, se quitan la vida. Muchos casos, ¿sí? Muchas hipótesis, muchos estudios de casos que yo puedo durar toda la noche diciéndoselos. Pero por eso es tan importante colocar, mira, el paciente lo pensó, me lo dijo, ¿sí? Me dijo lo que sentía y en base a eso es que yo saqué lo que necesitaba el paciente, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta su único motivo, ¿por qué? Porque te está diciendo que el paciente vino por un solo motivo y por eso fue que tú lo trataste, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante ser muy claro en este tipo de informes para que no tengas problemas. Se los digo porque lo he visto mucho. Aquí tenemos un plan. Acá son 10, ¿sí? 10 sesiones. Esto se los armé así como para que darles un ejemplo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. Yo lo hago de esta manera cuando me lo piden, ¿sí? Entonces somos bastante concisos, ¿sí? Dejamos al paciente al aire. Por ejemplo, en la primera sesión describimos conversatorio sobre el motivo de consulta, indicaciones de actividades para ayudar a identificar pensamientos, emociones negativas sobre el incidente o sobre el accidente. Se le mandó un cuadro de registro. En el segundo, bueno, se identificaron los pensamientos y emociones, se les colocó tipo y categoría a cada uno de esos pensamientos. En la tercera hicimos una relajación y visualización sobre los pensamientos intrusivos identificados. Entonces es como un cronograma, ¿sí? De lo que tú vas haciendo en cada una de las sesiones. Sí aplica, porque no aplica en todos los casos, ¿ok? Yo tengo pacientes que tienen conmigo más de un año que vienen conmigo a veces semanal, a veces quincenal, a veces mensual, depende del motivo que tengan en ese momento, depende de ellos, porque bueno, hay personas que duran mucho tiempo en terapia, porque no depende nada más de ellos, sino de su círculo también. Entonces, eso ahí se complica más todo. Aparte de eso, el paciente normalmente va y vuelve, va y vuelve. Entonces, todo esto hace que hayan procesos que se dificulte hacerlos rápido. Y, por ejemplo, si tú tienes un proceso de una persona que tiene que trabajar y mejorar demasiadas cosas, tú no lo vas a atender en 12 sesiones, ¿verdad? Porque es imposible. De hecho, hay pacientes que a la sesión número 12 es que se dan cuenta de todo. Es un proceso, ¿sí? No podemos decir que esto aplica para todo el mundo. Esto es un ejemplo que yo les estoy poniendo por si en algún momento tienen que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les coloqué en el cuarto el proceso de aceptación sobre el suceso. Después, psicoeducación sobre el problema que tenía la persona o que tiene la persona, ¿ok? Aprendizaje de técnicas de respiración para ejecutar fuera de la sesión. ¿Por qué? Porque hay pacientes, perdón, perdón, hay mucha tierra, me da ganas de estornudar. Hay pacientes que necesitan tareas fuera de sesión, ¿sí? Necesitan técnicas fuera de sesión. Hay pacientes que con la sesión semanal están súper bien, pero hay pacientes que no. En este caso,
La siguiente fue exposición gradual, ¿sí? En este caso, intentar entrar en un vehículo aplicando las técnicas de respiración y reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva aplicamos porque en el cuadro de registro, que es la primera, la segunda sesión, son parte de una reestructuración cognitiva, ¿sí? La siguiente, reforzamiento de las habilidades adquiridas obteniendo una exposición exitosa, hablando de exposición gradual, reconocimientos y logros de la terapia, psicoeducación, prevención de recaídas y posibles disparadores futuros. Esto, como les digo, es opcional. Esto es, depende si el caso lo amerita, ¿ok? Esto se hace, por ejemplo, en qué caso se puede aplicar? Se puede aplicar cuando tienen un tipo de, bueno, tuve un accidente de tránsito, por ejemplo, en una de estas habla de algo de eso. Tuve un accidente de tránsito muy traumático, me desarrolló un TPT y necesité terapia. Y como me aplicaron una técnica cognitivo-conductual, porque el TPT es muy bueno para la técnica cognitivo-conductual, y como fue un incidente puntual y no había ningún otro motivo para que la persona tuviera este trastorno, se desarrollara este trastorno, y no hay ningún tipo de desencadenadores a futuro, pues se puede aplicar una TCC y se puede aplicar entre 12, 10 sesiones, depende del paciente, ¿sí? Entonces ahí se puede utilizar. No es indispensable, pero se puede utilizar. El diagnóstico es importante. Esto es larguísimo. ¿Por qué es larguísimo? Fíjense que el informe tiene 7 páginas, es un aproximado. Y entramos en la cuarta página y miren todo lo que es el diagnóstico, todo lo que lleva el diagnóstico. ¿Por qué? En este caso se diagnosticó un TPT, ¿ok? Tú tienes que colocarlo de la siguiente manera. Sintomatología acorde a trastorno de estrés postraumático, entre paréntesis sus siglas, basado en los siguientes criterios en este caso yo utilicé el DSM-5, F43.10 DSM-5, observados en el paciente. ¿Por qué nosotros tenemos que poner esto también? Hay gente que solo coloca el, como que las siglas y colocan el número porque ajá, todos los trastornos del DSM y de todos los manuales de psicología tienen un número único. Entonces ya tú con colocar el F43.10 DSM-5, ya la persona se va a su DSM-5 y revisa, ¿ok? Pero el deber ser es que tú coloques toda la información. Tú literalmente vas a copiar todo lo que sale acá, todo lo que sale acá, tú lo tienes, eso está en el DSM, eso tú copias y pegas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es lo que es una base, ¿sí? Esto es una base que tú le estás diciendo a la persona que va a recibir este informe, mira, yo diagnostiqué a esta persona con TPT, mira, aquí está, basándome en todos estos criterios, ¿ok? No es que la persona los va a tener todos, no, pero cuando es un TPT fuerte, los puede tener todos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos opciones, ¿sí? Por eso es que se coloca todo. Aquí te dice exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquiera de estas opciones es viable para mi diagnóstico. Entonces, por eso es que se coloca todo lo que sale en el DSM o en el CIE-10, en el CIE-11, en el que ustedes utilicen, ¿sí? Absolutamente todo, porque si ustedes colocan una sola cosa o dos cosas nada más, entonces quizás la persona les va a decir, mira, no, ya va, aquí este diagnóstico está incompleto. Entonces por eso es muy importante colocarlo completo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda a lo que he dicho hasta ahora? A la hora del diagnóstico, de colocar en el diagnóstico, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, me la escriben o me piden y les abro el micrófono. Después de esto, hay informes que son mucho más largos, ¿sí? Este es como que el que más se usa normalmente. Acá yo les coloqué esto en amarillo para resaltarles algo importante. Cuando hablamos de conclusión, ¿sí? El diagnóstico se basó. Déjame quitar esto aquí. Ajá. El diagnóstico se basó en las conductas observadas y expresadas por la paciente o el paciente, las cuales fueron corroboradas y tratadas con éxito, arrojando como resultado trastorno de estrés postraumático, cumpliendo con los criterios reflejados en el DSM-5 mencionados anteriormente. Es decir, no tienes que repetirlo, simplemente lo colocas aquí y tú dices, mira, lo coloqué arriba, ¿ok? Pero esta es mi conclusión. Esto tú lo colocas cuando tú agarras, ¿verdad? Y tienes que hacer un plan de tratamiento como el que les mostré arriba, que está especificado, pero no tanto, no detallaste tanto cada una de las consultas.
colocamos nota. En este caso yo lo coloco en la conclusión. Hay personas que lo colocan aquí abajito del cuadro, también es válido, pero yo lo coloco en la conclusión. Me parece como más estructurado colocarlo en la conclusión. Colocamos. El presente informe ha sido diseñado con el propósito de resumir el proceso terapéutico de forma clara y concisa, enfocándose en los objetivos generales y logros alcanzados durante el plan de tratamiento antes mencionado, con la finalidad de preservar la confidencialidad y la privacidad del paciente en apego a los principios éticos de la práctica psicológica. No se detallan los contenidos específicos de cada sesión. Por eso es que esto se tiene que colocar. Porque si de repente alguien te dice, mira, especifica más, usted dice no. ¿Por qué? Porque necesito confidencialidad y privacidad de mi paciente, ¿sí? A menos que, como les digo, sea un caso que lo necesite. Ya ahí no podemos hacer nada, porque bueno, tenemos que hacer, tenemos que decirlo. Hay casos donde no realizas ningún tipo de informe psicológico, aunque sea un paciente recurrente. Sí, porque es que el informe psicológico, les voy a decir algo, para que no piensen que tiene que hacer un informe psicológico por cada paciente que les entra en su vida, ¿ok? El informe psicológico es para informar, como te lo dice la palabra, es para informar, ¿sí? Si el paciente te pide un informe psicológico, tú se lo das. Si tú tienes que referir al paciente a un médico, a un psiquiatra, tú haces tu informe, ¿sí? Pero no es que tú vas a agarrar y cada persona que te llegue, tú tienes que hacer un informe psicológico. No, en este caso no funciona de esta manera. Lo que tú puedes llevar para tu registro, en mi caso yo lo llevo a mano, ¿sí? Yo tengo mis hojitas para cada paciente, coloco nombre, fecha y coloco lo de esa sesión, ¿sí? Yo lo hago a mano porque me gusta más hacerlo a mano. No me gusta tenerlo en la computadora. Primero porque, bueno, se puede borrar, empezando por ahí. Entonces me gusta más tenerlo a mano. Y porque también cuando el paciente estoy con el paciente voy escribiendo algunas cosas importantes. Depende, si es presencial, pues no escribo, sino que simplemente al final de la sesión empiezo a escribir absolutamente todo. No se preocupe, Nancy, vaya y venga, todavía nos queda una hora. Igual tenemos la clase grabada. En recomendaciones, esto es algo muy general, ¿sí? En este caso específico, yo puse de ejemplo el TPT y coloqué, luego de estudiarse la condición del paciente, al otorgarle el alta, porque ya este informe es final, ¿sí? Se le hacen las siguientes recomendaciones. Asistir a consulta psicológica si vuelven los signos y síntomas del TPT, llevar cuadro de autorregistro si aparecen los pensamientos relacionados con el incidente, que es el cuadro de registro de pensamientos y emociones, si se necesita, y practicar ejercicios de respiración y relajación de ser necesarios, ¿ok? Siempre tienes que colocar recomendaciones, siempre tienes que colocar conclusiones. Todo lo que yo coloqué acá a juro, es obligatorio. Siempre, no puedes dejar de colocarlo porque eso tiene que ir a juro, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, creo que es lo más importante de todo el informe, es que tenemos que colocar esto. Tenemos, por ejemplo, en este caso, yo obviamente usé mi sello y mi nombre para darles el ejemplo. Yo tengo acá mi nombre, mi apellido, hay personas que colocan el nombre completo, pero depende del caso. El RIF o número de identificación fiscal o número de identificación tipo cédula y así. Yo coloqué el RIF en este caso, que tiene un poco más de peso. FPV es el número de Federación de Psicólogos de Venezuela, en este caso, porque yo soy de Venezuela, me gradué acá y por eso está acá, porque por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a ponerles un ejemplo, estudiaron en Colombia y emigraron a Estados Unidos y en Estados Unidos ustedes no pueden firmar y sellar con el de Colombia, ustedes tienen que sacarse su licencia de allá para poder sellar y firmar y trabajar de psicólogo, ¿sí? Porque eso no es como por ejemplo, no sé, una carrera que sea como bastante, ingeniería industrial, por ejemplo, no, tienes que algunas personas tienen que volver a estudiar, de hecho, pero esto es muy importante. Entonces yo coloco el número de identificación, bueno, el número de identificación de psicología y el número de identificación personal mío, mi firma, que es mi nombre y mi apellido, yo soy sencillita y yo no me pongo a inventar mucho porque después se me olvida. Y acá, muy importante, bueno, este es mi sello, así se ve mi sello húmedo, licenciada tal, yo coloqué psicólogo y ya, no coloqué psicólogo clínico, psicólogo no sé qué, psicólogo, ya, sin tanta cosa porque también es muy largo y no cabe. Acá coloqué el RIF y el número de federación. Todo el mundo dice, pero ¿para qué lo colocas si lo tienes escrito? ¿O para qué lo escribes si lo tienes acá? Tienes que hacerlo.
porque es tu sello, es tu identificación. Es lo que hace que esto que tú estás colocando sea válido, ¿sí? Y acá, importante también, va sin tachaduras ni enmiendas, no válido sin sello húmedo correspondiente. Sin tachaduras ni enmiendas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la parte, ¿dónde está? Acá. Sin tachaduras ni enmiendas es que, si no, o sea, no, es un informe limpio, ¿sí? Bueno, acá esto es un ejemplo, ¿no? Es un informe limpio, no tiene tachaduras, no tiene borrones, no tiene notas marginales, no tiene nada de eso. Y en este caso no se los puse, se me olvidó. No válido sin sello húmedo correspondiente. Sin esto, ese informe no vale, ¿ok? Puede estar firmado por ti, pero si no está sellado, no tiene ningún tipo de valor. Y esto es obligatorio, esto tenemos que colocarlo. Acá abajo o acá, depende de donde lo quieran colocar, ¿sí? Tenemos tenemos que colocar, por ejemplo, la fecha. Hay personas que colocan la fecha arriba, hay personas que colocan la fecha abajo. Realmente es algo que es depende del país, realmente. Eso ya es depende del país. Si lo quieren colocar arriba, si lo quieren colocar abajo. Si tienen que colocar algo, es muy importante que coloquen el tipo de informe. Si es un informe, por ejemplo, un certificado de salud mental, por ejemplo. El certificado de salud mental, que se los voy a mostrar a continuación, que ya lo tiene agregado, puede durar máximo 30 días, ¿sí? Máximo 30 días. Un informe psicológico depende del diagnóstico, depende a dónde va dirigido, dura máximo 3 meses, 90 días, pero máximo, ¿ok? Máximo. Eso normalmente duran solamente 30 días, ¿sí? Un mes es lo que dura. La gente dirá, ay, pero eso es muy poquito. Eso es lo que dura, no puede durar más porque en un mes muchas cosas pueden cambiar, así que no podemos colocarle más tiempo. Para las personas que quieren llevar un registro, vamos a ver si tengo acá un ejemplo. Si no, bueno, se los coloco en la nube. Bueno, se los coloco en la nube porque no me sale o no me carga, no sé. Tú puedes llevar tu registro, ¿sí? Vamos a abrir los dos. Este es, ok, 38 años, acá. Me va a compartir otra vez el salud mental, ¿sí? El certificado de salud mental. Son diferentes, son súper diferentes, ya van a ver por qué. Ujú. Acá tenemos, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Quien suscribe tu nombre, tu número de identificación, en este caso puedes colocar solamente el de psicología, ¿ok? Cumpliendo con los requisitos legales pertinentes, colocas el nombre de la persona a quien tú estás atendiendo, la cédula de identidad o el DNI, depende de qué país sea, que por ejemplo en España es DNI, aquí es cédula de identidad. La edad del paciente y colocas una breve explicación, ¿sí? Y acá, al momento de la evaluación, el paciente se encontraba radio psíquico. Yo puse esto de esta manera porque iba dirigido a un médico y creo que a la familia, si mal no recuerdo. Eso fue hace mucho tiempo, fue creo que en el 2023. Bueno, hace mucho no, pero fue como el 2023. Creo que por allá está, abajo está la fecha. Parsimonia, que es lentitud o incapacidad en el habla y la acción, y anomia, que es dificultad para recordar, pudiendo estar, ahí no, hay palabras que suenan horribles en los informes, pero tienes que colocarlas obligatoriamente. Entonces yo coloqué los nombres y aparte, entre paréntesis, coloqué como que una breve descripción de qué es eso, que es más fácil a la hora de leerlo. ¿Por qué coloqué estar asociado al consumo de psicotrópicos? Porque en este caso sí puede estar asociado, ¿sí? O a la tumoración y o dificultad para procesarla de forma adecuada su diagnóstico clínico. En este caso teníamos tres opciones. O era por la medicación psicotrópicos que estaba tomando por el tumor, porque claro, cuando tienes un tumor en la cabeza, cualquier cosa se puede ver afectada, depende de dónde está el tumor, pero es muy importante saber eso. O en tercera opción, puede ser que a la persona le estaba costando muchísimo aceptar ese diagnóstico, porque eso es un diagnóstico que no es para todo el mundo y no es fácil tampoco, entonces puede ser también eso. A pesar de tener conciencia de enfermedad, porque esa persona estaba consciente, sabía que era lo que tenía, esta situación desarrolló en el paciente sentimientos de desánimo y desesperanza, normal, por supuesto. Se siente merecedor de su diagnóstico debido a culpabilidad ante vivencias pasadas, importante también.
mencionarlo. Constantemente aplica, colocas mecanismos de defensa, si los aplicas, si no, no los colocas, ¿sí? Se toma en cuenta los resultados y acá se coloca. El paciente antes mencionado se encuentra psicológicamente no apto para valerse por sí mismo mientras se le otorga el tratamiento adecuado para su condición y se confirma o descartan posibles diagnósticos y afectaciones tanto clínicas como psicológicas. En este caso, yo tuve que hacer este informe o se tiene que hacer este certificado de salud mental para poder decir, oye, mira, esta persona no está capacitada para vivir solo o para estar solo por un tiempo prolongado, entonces, claro, la familia tiene que pedir permiso de los trabajos y es bastante complicado, entonces se les entrega este certificado de salud mental para poder como colaborar de cierta manera. O bueno, depende de otro motivo también. Pueden ser muchos motivos para entregar un certificado de salud mental, pero básicamente el certificado de salud mental es no apto o apto, ¿sí? Tiene esos dos lados. Por ejemplo, si tienes una persona, que creo que es el otro ejemplo que les traje, vamos a revisarlo. Acá coloca certificado que se emite en Maracay, Estado de Aragua, los 25 días del mes de septiembre en el año 2023. Válido por 30 días sin excepción. Esto también es totalmente necesario. Tienes que colocar válido por 30 días sin excepción. Eso no es excepción. Tienes que colocarlo, juro. Y bueno, acá al final, los datos de la persona, ¿ok? Y el final, que siempre es importante, no válido sin sello húmedo correspondiente. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En este caso colocamos, porque ¿qué pasa? La diferencia es que en el anterior se utiliza para una persona que no tiene ninguna afectación psicológica notable, porque ajá, como yo les dije, puede ser el medicamento, puede ser el diagnóstico, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Pero no es que el paciente necesita un reposo en su trabajo, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que, no sé, el paciente trabaja por su cuenta o suponiendo que el paciente ya no trabaja porque es mayor, también puede suceder. ¿Qué pasa? Entonces, en el caso de personas que sí tienen, sí se les emite un trastorno, ¿ok? Se hace de la siguiente manera. Al principio es igual, ¿sí? Todo esta parte es igual, eso no cambia porque, bueno, al final es como como algo general, ¿sí? Al momento de la evaluación, la paciente mostró actitud colaboradora, ¿ok? Lenguaje coherente y fluido, a pesar de tener pensamiento psíquico, es notable, esto sí era para un médico, por eso lo dejé así. Es notable que existe una alteración del pensamiento consistente con eventos traumáticos en el área laboral y personal. Quiere decir que esta persona probablemente tenía a nivel de esto, aquí lo puse mal, estaba armándoles esto y aquí me comí esto. Aquí debe ir un espacio hacia abajo y debe tener sangría. Eso también, tienen que colocarlo bien centradito y bien organizado, no a todo lo loco. Acá colocamos, ¿sí? Los mecanismos de defensa que la persona presenta, si es que lo presenta, en este caso no apto, porque la persona no está apta para continuar con su vida laboral activa en ese tiempo, ¿ok? Entonces, el reposo se recomienda o se otorga de 30 días, siempre 30, 15, 10, depende del diagnóstico también, ¿sí? Héctor, bienvenido, Héctor. Ah, desde República Dominicana, Héctor, bienvenido. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Me la haces saber. Creo que eres el primero que tengo de República Dominicana. O que yo recuerde. Porque a veces entran, pero no se presentan, no dicen nada, entonces no sé a veces de dónde vienen. Entonces, yo coloqué acá, o bueno, colocaríamos acá, dejo constancia que él o la paciente, tal persona, quien se encuentra bajo mi asistencia profesional, presenta sintomatología acorde a, coloco trastorno de depresión mayor y coloco, ¿ok? Coloco DSM-5 en comorbilidad con trastorno de soma. Aquí me comí la parte donde dice DSM-5, me comí esta parte que dice F45.0, eso me lo comí aquí, no se los puse. O creo que sí se los puse y cuando estaba modificando lo borré y no me di cuenta, porque bueno, ya estaba cansada, no les voy a mentir. Después coloco en comorbilidad, porque se quiere decir que no tiene nada más depresión mayor, sino que también tiene trastorno de somatización debido a el mismo proceso que está viviendo, ¿ok? Por eso se coloca de esta manera. Todo está muy excelente. Qué bueno, Héctor. Me alegra mucho. Cualquier cosa me preguntas, o bueno, cualquier persona me puede preguntar. Se coloca de igual manera
su código, ¿sí? ¿De dónde se sacó esto? En este caso fue del CIE-10 y rasgos de ansiedad actualmente específica. ¿Por qué se coloca rasgos de ansiedad actualmente específico? Porque yo no puedo colocar un síndrome del burnout o síndrome por ansiedad laboral si la persona no cuenta al 100% con el diagnóstico, o sea, con todas las características o con las características suficientes para poder decir que es un diagnóstico. Entonces yo coloco rasgos de ansiedad actualmente específica, ¿sí? Sin detallar más. Si yo entrego esto y me piden un informe más largo y detallado, enviamos el que les mostré antes de este, ¿sí? Se puede hacer, pero midiendo las palabras. Sí, muy buenos ejemplos. Van a estar en el archivo, ¿no? Lo voy a pensar, no mentira, sí, sí, se los voy a dejar en el archivo. Quizás le acomode algunas cositas para hacérselos más específicos, pero sí van a estar, no te preocupes. Entonces, en este caso se refiere a evaluación psiquiátrica para otorgar la medicación necesaria que dicho profesional de la salud considere pertinente si este fuera el caso, mientras se cumple el plazo de reposo estipulado de la evaluada, perdón, estipulado, la evaluada o el evaluado debe seguir o con atención psicológica de forma semanal hasta conseguir el alta para ejercer sus roles laborales. Si tú entregas esto, tú no puedes empezar a trabajar sin un informe de esto que diga apto aquí, ¿sí? No puedes. ¿Por qué? Ya estás diciendo que no estás apto. Entonces necesitas como que ese alta del psicólogo para que tú puedas, a la orden, Sebastián, a la orden para todos, para que tú puedas volver a ejercer tu vida normal en el área laboral, ¿sí? En este caso, ¿por qué se refiere a evaluación? Evaluación psiquiátrica, evaluación, no me van a decir que lo está mandando para loquero, no. Evaluación psiquiátrica, ¿sí? Y después coloco la medicación necesaria que dicho profesional de la salud considere pertinente. O sea, si considera necesario, lo aplica. Si no, no. ¿Por qué lo puse? Porque tiene trastorno de depresión mayor, ¿sí? Cuando hay un trastorno, más adelante les digo los trastornos clínicos y no clínicos, cuando hay este tipo de diagnóstico se debe evaluar por psiquiatría también, no nada más por psicología. Acá lo mismo, certificado que se emite a los 10 días en número y letra del mes de enero del año 2024, válido por 30 días sin excepciones. Siempre colocarlo. Igual acá tenemos la misma parte, ¿sí? Igualito, eso no cambia. Básicamente así se ve un certificado de salud mental o CSM, como le digo yo, porque es más corto. Otra manera también que pueden emitir un certificado de salud mental, sencillo. Tienen un niño que va a ingresar, que de hecho lo hice el año pasado, me lo pidieron un niño que va a ingresar al colegio y vamos a ponerles un ejemplo. Acá tú puedes, el niño no tiene que empezar desde el primer nivel, sino que tú puedes inscribirlo en segundo o en tercer nivel si el niño está capacitado para poder empezar ahí. ¿Por qué? Porque básicamente en primer y segundo nivel y hasta en tercer nivel se les enseñan cosas muy sencillas. Entonces hay padres que para evitarse ese gasto, porque al final a veces también genera un gasto bastante grande, lo que hacen es inscribirlo después, ¿sí? Cuando ya van a entrar para primer grado o en tercer nivel. Entonces, cuando tú haces eso, te piden un certificado de salud mental para niños, que es bastante diferente. O sea, puedes utilizarlo así, pero tiene sus diferencias a nivel de qué es lo que tú estás evaluando, cómo está el niño y todo eso. ¿Cómo redactar hallazgos? La objetividad. Tienes que centrarte en los hechos y en las observaciones. No puedes evitar, o sea, tienes que evitar los juicios de valor. El paciente, por ejemplo, le puse un ejemplo acá, el paciente reporta un estado de ánimo bajo en lugar de el paciente está deprimido. Tú no puedes decir que el paciente está deprimido si tú no le hiciste pruebas, ¿sí? Si tú no estás seguro de lo que tú estás haciendo, tú tienes que decir, el paciente reporta un estado de ánimo bajo. Esto es como lo que yo les dije de el verbatim del paciente. Siempre decir, el paciente lo dijo, ¿sí? El paciente lo expresó, el paciente lo reportó. Es importante, importante. Siempre, yo sé que a veces suena como redundante. De verdad, no tienen idea lo importante que es este proceso. A ver, no se ve. Yo hablando aquí, explicando la lámina y la lámina no se les veía. Y ustedes que no me decían nada. Increíble. Por favor, me avisan si se les ve. Está cargando porque todavía me sale en negro. Yo aquí hablando y hablando, ahora sí les sale, ¿verdad? No me habían dicho nada. O era que me salía a mí y a mí no y ustedes sí, no sé. Eso es delicado porque el niño puede ser sano mentalmente hablando, pero no va a adquirir las competencias de cada grado o nivel escolar. En ese caso, también la psicopedagoga puede hacer ese tipo de informes, no.
La psicopedagoga no puede hacer un certificado de salud mental. Puede evaluación, pero no puede emitir, como tal, emitir un informe o emitir un certificado de salud mental, no lo puede hacer. Pero sí puede emitir una evaluación, algo de eso sí lo puede hacer, sin ningún problema. De hecho, ese certificado, no, pero es que el certificado o sea, en este caso, cuando yo hablo de certificado de salud mental para niños, para que entren en un grado un poco mayor, es que yo tengo que evaluar si el niño cumple, por ejemplo, si va a entrar en tercer nivel, si él aprendió y él sabe lo de primer nivel y segundo nivel. Si él no sabe lo que te enseñan en primer nivel y en segundo nivel, tú no puedes emitir ese informe, porque ese informe es para ver si el niño está, aparte de sano mentalmente, como dices tú, si ese niño puede entrar en ese grado, ¿ok? Es como que tiene doble, por decirlo de una manera, pero técnicamente no, a menos que en el país, en otros países sí se pueda, pero por lo menos acá no. En ese caso, ¿qué sucede? El niño debe cursar con mayor edad. ¿Cómo así con mayor edad? No, realmente, por ejemplo, si tú quieres inscribir a tu hijo en un colegio privado, ¿sí? Tú puedes decir, oye, mira, yo quiero inscribir a mi hijo, pero quiero que empiece en tercer nivel, porque me parece que primer nivel y segundo nivel es gastar plata, ¿verdad? Innecesariamente porque son cosas que le puedo enseñar yo en mi casa, en un ejemplo que les voy a poner. O no inscribirlo en un colegio, sino en un maternal o en otro sitio que no sea como colegio como tal, sino algo antes. Entonces, tú evalúas a ese niño si está capacitado, si no está capacitado, pues no lo puedes colocar en tercer nivel, porque ya de tercer nivel van a pasar al primer grado. Entonces, si de repente tú lo inscribes, ¿verdad? Para empezar a tercer nivel y el niño todavía no pronuncia ni siquiera la palabra mamá, entonces no puede, no está apto, ¿sí? Se evalúan muchas cosas. De hecho, hay colegios donde los niños tienen que empezar a los 5 años en primer nivel. Un niño muy viejo para el primer nivel. La psicopedagoga realiza una evaluación psicopedagógica al niño para ver si está apto para el grado que va con... Exacto, ellos pueden realizar una evaluación, más no un certificado como tal, pero sí pueden hacer una evaluación, claro, de hecho su trabajo es ese, evaluar a los niños, claro que sí pueden. El lenguaje técnico y adecuado, siempre tiene que ser un lenguaje técnico, una terminología psicológica correcta, ¿sí? Que se comprenda para otros profesionales. La confidencialidad, no incluyes información innecesaria que pueda comprometer la privacidad del paciente. Esto se hace también cuando tú estás en una selección de personal, hay cosas personales del individuo que tú estás evaluando que te van a salir en los estudios y tú no las tienes que colocar porque no es necesario, ¿sí? Precisión, asegúrate que los datos, fechas y resultados de las pruebas sean correctos. Esto también, o sea, todo tiene que tener su fecha, bien organizadito, todo tiene que estar bien ordenado. No puede estar todo desordenado porque eso te lo devuelve. O a lo mejor te lo invalidan y es peor. Como resultados al paciente. Siempre tienes que tratar de decirle al paciente de manera accesible, ¿sí? Explicarle los resultados, que entienda, ¿sí? No le digas al paciente en términos psicológicos, porque no, entonces va a sentir, o le puedes decir, por ejemplo, no sé, tienes un pensamiento, vamos a ponerles un ejemplo, tienes rasgos o tienes el trastorno esquizotípico freniforme de la esquizofrenia, del trastorno no sé qué, no sé qué. Pues entonces se va a quedar como que, ¿qué? Tú le puedes explicar eso y después le dices, mira, te voy a explicar, este es el término, cómo se le dice, y te voy a explicar lo que es. No hay ningún problema porque también no, tenemos que psicoeducar a nuestros pacientes, ¿ok? Siempre tenemos que ser empáticos, siempre tenemos que ser empáticos, comprensivos. El paciente puede sentirse vulnerable o ansioso al recibir los resultados, depende del resultado que tú le vayas a ofrecer. Imagínense ustedes que tú le digas a un paciente de 38 años que toda su vida se ha sentido fuera de lugar, ¿sí? Que ha tenido muchos sentimientos inadecuados, de inadecuación, y tú de la noche a la mañana le digas, ay, bueno, lo que pasa es que eso es porque tú eres, no sé, psicópata. O, ah, no, lo que pasa es que eso es porque en las pruebas pudimos notar que tú tienes trastorno obsesivo compulsivo o que tú tienes trastorno de no sé qué. Entonces, son cosas que tienes que saber hablárselo, ¿sí? Enfoque en la acción. Más allá de dar un diagnóstico, concéntrate en las recomendaciones para empoderar al paciente. No te puedes quedar solamente con el problema, ¿sí? Por lo menos si tienes un TDC, que es bastante común ahorita, lamentablemente, que es trastorno dismórfico corporal, en resumen.
el paciente te va a decir, eso no tiene resultados, eso no se arregla, eso no, 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 y tú, mira, no te preocupes, acuérdate tono de dismorfia corporal hace que tú te veas de una manera que no es real, le explicas y le dices, no te preocupes, que eso tiene solución, vamos a armar un plan para que te estés nada más en el problema, sino buscarle la solución. Oye, mira, si tienes esto, pero lo podemos solucionar, lo podemos trabajar, lo podemos arreglar, ¿sí? Importante que el paciente sepa que se puede solucionar, porque a veces es como que... No, hay psicólogos que se les olvida que tienen que hacer entender al paciente que se puede, ¿sí? Que hay solución para su problema. Comunicación de resultados a profesionales. Tiene que haber respeto, sí, utiliza un lenguaje respetuoso, el informe tiene que ser un documento formal y que pueda utilizarse para ser consultado por otro tipo de especialistas. Por eso tiene que ser claro y conciso. ¿Sí? La información debe estar estructurada, debe ser directa. Esto facilita que antes, ¿sí? Colaboración. El informe debe servir como base para la colaboración con otros profesionales, promoviendo el trabajo en equipo en beneficio del paciente. Siempre tiene que tener, por eso es que se estructura de una manera, se redacta de una manera, ¿sí? No es como que tú agarras y bueno, es que el paciente llegó el día martes 25 de abril. Y entonces me dijo que yo y tal, y no, o sea, no, tienes que tratar de la medida de lo posible de colocarlo lo más limpio posible y redactarlo lo mejor posible, ¿sí? En conclusiones, un informe psicológico bien redactado es una herramienta fundamental para la comunicación efectiva entre profesionales y la comunicación con el paciente. La estructura, como les digo, tiene que ser clara y organizada, porque si no es organizada, es como que yo les diga, bueno, primero, antes del motivo de consulta, vamos a poner el diagnóstico. No, tiene que ser cronológicamente lógica, ¿sí? Para que te sea más fácil a la hora de leerlo y que, bueno, no es primero el diagnóstico y después el motivo de consulta, ¿verdad? Eso también es importante. Tiene que ser objetivo, tiene que tener precisión, tienes que tener ética a la hora de desarrollar ese informe, ¿sí? Esa redacción tiene que estar limpia. Si tienes que utilizar apoyo, utilízalo. Porque es importante, cuando yo digo apoyo, no me refiero a que le van a decir a ChatGPT que les haga el informe, por favor, se los pido. Me refiero a otro psicólogo. Lee 20 veces el párrafo si lo tienes que leer 20 veces. Cámbiale 40 veces las palabras si se lo tienes que cambiar 40 veces. Porque eso, repito, eso es lo que te va a dar a ti el conocimiento de, oye, mira, este informe lo realizó esta persona, este psicólogo, esta psicóloga, mira, qué bien, qué profesional. Es como el que yo les dije cuando yo estudiaba, que vi un informe de un psicólogo que tenía años siendo psicólogo y a mí me quería dar algo. O sea, yo me quedé, fue tiesa, literal, me quedé tiesa. Y una persona que tenía años de experiencia, o sea, no. Y yo era un estudiante apenas todavía, iba como por la mitad de la carrera, un poquito más adelante. Entonces, son cosas que quedan para toda la vida. Y de paso que en ese momento que tenía ese informe fue porque un compañero, porque necesitábamos un modelo de informe que nos los diera otro psicólogo, y el compañero conocía a ese otro psicólogo y nos dio ese modelo para nosotros usarlo en una clase. Imagínense ustedes, yo que voy a estar usando eso. Y me puse a armar el mío ahí, porque eso era desastroso. Muletillas, tachones, ay no, eso era horrible, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, acá, como les comenté, adaptar la comunicación según el destinatario, sea paciente o sea profesional, que sea un impacto positivo, que sea útil, que no sea un informe más y ya, ¿sí? Que sea que te dé información realmente buena y realmente que la puedes utilizar bien. Yo les traje acá tipos de casos que deben tratar un psicólogo y un psiquiatra, ¿sí? Distinción basada en la gravedad de síntomas y la naturaleza del tratamiento necesario. Por ejemplo, distinción, bueno, esto yo sé que ustedes lo saben, pero nunca está de más mencionarlo, ¿sí? El psiquiatra es un médico, estudia medicina primero antes de estudiar psiquiatría, ¿sí? El psicólogo tiene una licenciatura en psicología y puedes hacer todos los estudios que tú quieras, máster, especializaciones, diplomados como este, lo que tú quieras. El psicólogo no tiene un límite para poder ejercer, ¿sí? En cambio, en psiquiatría, tú puedes ser médico, pero si tú no te especializas, si tú no haces un posgrado en psiquiatría, tú no puedes ser psiquiatra, ¿sí? No puedes. Puedes ser médico general, pero no puedes ser psiquiatra. El psiquiatra receta medicamentos, ¿sí? El psicólogo no. El psiquiatra enfoca
se enfoca en los trastornos que tengan base biológica o neurológica, ¿sí? Específica. En cambio, el psicólogo puede guiarse también, puede ayudar también con cuando el trastorno es en base biológico o neurológico, pero normalmente el psicólogo se enfoca en problemas emocionales, conductuales, ¿sí? Y bueno, ahorita se han descubierto muchas otras cosas y los psicólogos y los psiquiatras pueden trabajar de la mano tranquilamente, ¿sí? Los psiquiatras trabajan casos graves y complejos, ¿sí? O sea, no es que tienes ansiedad, ansiedad suavecita, vas para el psiquiatra, no. Es cuando ya está bien grave la cosa. En cambio, el psicólogo trata casos. ¿Por qué? Porque tú puedes tratar un caso que sea leve, tú solo, depende, si tú no necesitas que el paciente tome medicación, pero tú puedes tratar también casos moderados y graves con ayuda de psiquiatría, ¿sí? O el psiquiatra puede tratar un caso grave o complejo con ayuda del psicólogo, porque al final el psiquiatra es una cosa y el psicoterapeuta es otra. Utiliza tratamiento farmacológico, como ya lo mencioné, y en psicoterapia como herramienta principal. Es decir, conversas con el paciente, le das técnicas, herramientas, bueno, todo lo que se te ocurra como psicólogo, pero que no tenga nada que ver con medicamentos. Lo más que tú puedes hacer por un paciente, y la verdad yo tampoco lo recomiendo, es decirle, ay, tómate unas maticas de no sé qué. Tómate el té de manzanilla a las 3 de la tarde para que... Y eso es algo que ya es muy, muy individual de cada paciente y de cada psicólogo. El psicólogo no receta. Olvídense, porque en estos días me preguntaron una receta y yo no, pero es que el psicólogo no puede recetar medicamentos. Tenemos que conocer los medicamentos, tenemos que saber para qué funcionan, tenemos que saber juntos y separados cómo funcionan. Eso sí, no vayan a pensar que como el psicólogo no medica, entonces no tiene que conocer los medicamentos. No, tiene que conocer los medicamentos. Lo único que no va a hacer el psicólogo es medicar. Pero tienes que saber cuando el paciente te viene y te dice, bueno, doctor, yo tomé durante 10 años sertralina o yo estoy tomando sertralina, tú tienes que saber ¿para qué? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Efecto secundario, obvio, tú le tienes también que preguntar al paciente por qué te lo mandaron, porque hay psiquiatras o médicos generales que mandan sertralina y no es necesario. Eso también sucede. O lo mandan como que, bueno, yo no soy terapeuta, entonces te voy a mandar una pastilla porque el trabajo del psiquiatra es ese, muchacho, el trabajo del psiquiatra es medicar. A veces la gente se queja de los psiquiatras. Ay, pero es que cada vez que voy al psiquiatra quieren meterme una pastilla nueva. Pero es que el trabajo del psiquiatra es ese. O sea, no puedes criticarlo porque es que ese es su trabajo. Su trabajo es mandarte medicamentos. Entonces, es importante, yo siempre he dicho, nunca vayas al psiquiatra de primera instancia. Primero vas al psicólogo y el psicólogo te refiere a psiquiatría. No vas primero al psiquiatra, a menos que, no sé, te haya dado un brote psicótico y ya descartaron todas las causas médicas posibles y ya te lleva con el psiquiatra. Está bien. Pero normalmente primero se va con el psicólogo y después se va con el psiquiatra si el psicólogo lo ordena, ¿sí? Casos que trata un psiquiatra. En este caso yo coloqué trastornos psicóticos, ¿sí? Que son desconexión de la realidad, alucinaciones, delirios, lenguaje y pensamiento desorganizado, ¿ok? En estos casos casi siempre se necesita una medicación, ¿sí? Para estabilizar al paciente, estabilizar el cuerpo del paciente. El psiquiatra es el profesional indicado para su capacidad, por su capacidad para prescribir y monitorear estos medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ir con un médico general, un ginecólogo si te da la gana, pero no te puede mandar psicotrópicos, ¿sí? Porque no vas a saber hacerlo. Entonces, es importante entender que no es lo mismo un psiquiatra que otro tipo de médico y que, bueno, no es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra u otro tipo de médico, ¿sí? Importante. Aquí les traje varios. Por ejemplo, el trastorno bipolar es netamente, o sea, se utiliza mucho, mucho, mucho más en psiquiatras, ¿sí? Aquí les traje una breve de lo que son los episodios de manía, que son euforia o irritabilidad, o ambos, energía excesiva, disminución de la necesidad de dormir, pensamientos acelerados, ¿sí? Y el episodio depresivo, tristeza profunda, pérdida de interés, fatiga o falta de energía, pensamientos de muerte. Esto es muy individual para cada persona, pero son características generales, ¿sí? En el tratamiento es farmacológico netamente con estabilizadores de estado de ánimo. Es crucial para regular estas fluctuaciones, ¿ok? Estos altas y bajas. Entonces, el psiquiatra es el profesional capacitado para prescribir y ajustar estos medicamentos. ¿Por qué prescribir y ajustar? Porque los prescribes, evalúas durante un tiempo y si los tienes que ajustar, los ajustas. Una persona con bipolaridad puede asistir a consulta psicológica, claro que puede, pero necesita un tratamiento psiquiátrico, si necesita medicación por el resto de su vida. No es opcional. Importante mencionar que no es opcional.
Acá tenemos también, por ejemplo, por eso les puse el ejemplo en el informe anterior, si depresión mayor o ansiedad severa. En depresión mayor tenemos tristeza persistente, ideación suicida, incapacidad funcional. Y en ansiedad severa tenemos ataques de pánico, ansiedad paralizante y evitación extrema. Es decir, ansiedad paralizante es ese momento que pasó algo y literalmente te quedaste quieto, no hiciste nada, quedaste ahí, no reaccionaste. O bueno, cualquier otra situación similar, ¿sí? Un psiquiatra puede prescribir antidepresivos o ansiolíticos para aliviar los síntomas y permitir que la terapia sea efectiva, ¿sí? Esto es conjunto, con terapia y con medicamento. Esto ayuda, esta parte psiquiátrica ayuda a que el proceso sea más fácil, ¿sí? Sea más beneficioso, que el paciente lo pueda llevar de una manera más efectiva, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les coloqué aquí el ejemplo de la medicación es necesaria cuando la intensidad de los síntomas no permite beneficiarse de la psicoterapia sola. Es decir, cuando la psicoterapia no puede funcionar sola, necesitamos algún medicamento, ¿sí? O bueno, al revés también puede suceder. Las adicciones. Las adicciones son muy peculiares, ¿sí? Son muy peculiares porque normalmente cuando tienes una adicción es una patología dual, como se los coloqué acá, ¿sí? El psiquiatra interviene de la siguiente manera. Él, por ejemplo, como yo se los resumí aquí, me costó bastante, pero se los resumí un poquito. Especialmente cuando el uso de sustancias está acompañado de otros trastornos mentales, lo que se conoce como patología dual, ¿sí? Es decir, que tiene algún trastorno mental, vamos a ponerles un ejemplo, TLP y adicciones a las drogas, o ludopatía y adicciones a las drogas, por ejemplo. Normalmente funcionan dual, normalmente, no siempre, normalmente, que a veces dicen, no, pero es que eso me dijeron que no, 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 o sea, a veces sí, a veces no. Cada cuerpo es diferente, ¿sí? No podemos como que tildar a todo el mundo, etiquetar a todo el mundo de la misma manera, porque realmente no está bien hacer eso, ¿sí? El tratamiento psiquiátrico, el manejo de la desintoxicación lo maneja preferiblemente el psiquiatra. Tratamiento de trastornos subyacentes, si tiene algún otro trastorno que necesite medicación y prescripción de medicamentos para reducir el deseo de consumo. Esto normalmente, esto lo puedes tratar con un psicólogo también, pero tiene que haber, en mi opinión, es mucho más eficiente si tienes a un trabajo en conjunto, psicólogo y psiquiatra. Siempre es mucho más eficiente porque por lo menos en este caso, como se los coloco acá, el psiquiatra puede mandar medicamentos para reducir ese deseo de consumo, ¿sí? Y para otros tipos de trastornos que pueda padecer la persona. Por ejemplo, si tiene bipolaridad y tiene adicciones, imagínense ustedes ese desastre. Entonces, es muy importante que el psiquiatra juegue mis relaciones, ya pasamos más a la parte de psicología. Sin embargo, hay muchas personas que tienen como que, por ejemplo, tienen que trabajar el autoestima, tienen que trabajar las relaciones, sea de pareja, familia, amistades, pero quizás si tienes alguna persona que tiene que trabajar estas dos cosas y tiene un trastorno psiquiátrico, entonces trabajas en conjunto también. Pero cuando es nada más esto sencillo, como lo dice acá, obviamente la autoestima, mejorar el concepto de confianza, desarrollar un mayor autoconocimiento, porque mucha gente no se conoce ni siquiera, de verdad, sinceramente hablando. Y las relaciones, bueno, fomentar la comunicación, la resolución de conflictos y establecimiento de límites saludables. Siempre tenemos que tener límites saludables en cualquier tipo de relación, porque si no, ¿para qué, verdad? ¿Para qué funciona? Sé que puede ser una pregunta controversial, pero ¿puede existir los psiquiatras sin los psicólogos? Es decir, ¿un psiquiatra puede hacer psicoterapia con la medicación? Si tú tienes, o sea, si tú eres psiquiatra y tú estudiaste psicoterapia, lo puedes hacer. Si tú eres psiquiatra y no estudiaste para psicoterapia, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque para hacer psicoterapia, para ser psicoterapeuta, tú necesitas una base. Imagínense ustedes, nosotros los psicólogos tenemos que estudiar 5 años para ser licenciados en psicología. ¿Ok? Todo lo que nosotros aprendemos en la carrera, más todos los máster, diplomados, posgrados, lo que sea que nosotros hacemos después y durante la carrera, no te lo va a aprender un psiquiatra en 3 años de especialización, ¿verdad? Entonces es importante que tenga los dos estudios. Puede, pero tiene que tener los dos estudios obligatoriamente. Tiene que ser psiquiatra y tiene que tener estudios en psicoterapia también. No puede ser solamente psiquiatra y pasar terapia porque son cosas
Muy, muy diferente. Como les digo, el psiquiatra te medica, el terapeuta te ayuda, ¿sí? Es como, por ejemplo, si les pongo un ejemplo diferente, en otra área de la medicina les podría colocar el ejemplo del fisiatra o el fisioterapeuta, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ponerlo mejor con el fisiatra. Fisiatra y traumatólogo. El traumatólogo te va a decir, opérate. El fisiatra te va a decir, ya va. Haz terapia y después vemos. Más o menos funciona igual con la psicología y con la psiquiatría, ¿sí? Psiquiatra es más pastillas y el psicólogo es ya va, vamos primero con esto y si no funciona, pues vamos con lo otro. Como que la segunda opción o la última opción, se podría decir de una manera. En este caso, el psicólogo utiliza técnica, es un ejemplo nada más, esto es muy, muy particular. Yo pongo TCC porque es la que la gente más usa, la que a la gente más le gusta. Técnicas de terapia cognitivo-conductual, terapia centrada en la persona y en otras herramientas para ayudar al paciente a desarrollar una visión más positiva de sí mismo y mejorar sus relaciones interpersonales. Como les digo, es un ejemplo, cada persona funciona diferente, no podemos aplicar a todo el mundo lo mismo, ¿sí? Ansiedad y depresión leve a moderada, ¿sí? Ansiedad leve a moderada, preocupación excesiva, fobias específicas, estrés manejable. Depresión leve o moderada, que no es lo mismo la depresión leve y moderada a la depresión mayor o la depresión grave, ¿sí? Son bastante, bastante, parece que no, pero son bastante distintas, ¿sí? Una diferencia bastante razonable. El enfoque terapéutico en este caso, ¿sí? Se utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual porque ayuda mucho a que el psicólogo pueda identificar en conjunto con ese paciente esos pensamientos negativos para poder cambiar los patrones y la conducta de ese sujeto y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables durante el proceso y después del proceso, ¿sí? Cuando es una depresión o una ansiedad de leve a moderada, no necesitamos, juro, un tratamiento psiquiátrico. Si alguna de ellas dos pasa a ser grave, pues ya ahí sí necesitamos de la mano del psiquiatra. Pero mientras tanto, no es estrictamente necesario. Acá tenemos al proceso de duelo. El proceso de duelo es netamente, en mi caso, en mi opinión, porque también he visto personas que han necesitado medicamentos para superar un proceso de duelo porque ya se vuelve crónico. Uf, muchísimo lo he visto. El duelo básicamente es la respuesta emocional natural, es normal, ¿sí? El duelo es algo normal en el cuerpo, en la persona. Ante una pérdida significativa, puede ser una persona que falleció o puede ser que no. Puede ser una ruptura amorosa, puede ser un cambio importante en la vida. El duelo es un proceso muy amplio, ¿sí? Muchas veces personas asocian el duelo solamente a la parte de pérdida física, pero no, el duelo es, literalmente existe duelos migratorios, existen muchos tipos de duelos, ¿sí? Muchísimo. Entonces no es como que una línea, no, hay muchos tipos. El ejemplo que la mayoría de los psicólogos utilizamos o que el modelo de el proceso del duelo o las etapas del duelo se dividen normalmente de la siguiente manera, pero no siempre es la misma línea. A veces saltan de un lado para otro sin tener sentido porque cada proceso es diferente, como se los he dicho. Tenemos primero la negación y la ira que normalmente vienen juntas, ¿ok? La negociación, cuando el paciente ya empieza a negociar ese dolor, ¿sí? La depresión, que a veces hay personas que caen en una depresión muy fuerte, a veces no, pero depende, y es la aceptación de ese proceso. El psicólogo ayuda a cada uno de los pacientes con sus procesos diferentes de duelo a transitar por estas etapas. No podemos ir de negación a aceptación sin pasar por las otras, ¿ok? Lo que sí puede hacer el paciente, que ya lo he visto, es que de repente pasa de negación a depresión, de depresión a ira, de ira a negociación y así como que van saltando. Pero tienen que pasar por todas porque es un proceso, ¿sí? Es un proceso de aceptación y antes de tú aceptar algo, te va a doler, lo vas a negar, te va a dar rabia también, te vas a poner muy triste. Entonces es un proceso, ¿sí? Es muy importante que el paciente logre afrontar cada una de estas etapas para que no recaiga, ¿ok? Esto valida las emociones y facilita la adaptación a la nueva realidad sin la presencia de lo que se perdió. Duelo migratorio, duelo de una persona fallecida, independientemente de qué sea el duelo, ¿sí? De qué tipo de duelo es. El trabajo conjunto entre psicólogos y psiquiatras, ¿sí? La distinción entre los casos que trata un psiquiatra y un psicólogo se basa principalmente en la gravedad de los síntomas y la naturaleza del tratamiento necesario. Como les dije, si tienes una persona que tiene una ansiedad leve o una depresión leve o está empezando alguna de las dos, tú lo puedes trabajar. Cuando ya la cosa se pone más complicada, pues
quizás necesitas ayuda de ese psiquiatra, ¿sí? Acuérdense que, como les dije, los psiquiatras se enfocan en los trastornos de componente biológico, como por ejemplo la esquizofrenia también, la bipolaridad, el TLP. He visto personas con TLP que no se medican y funcionan bien, pero yo creo que siempre es importante, por lo menos al principio, medicarse porque si no, el proceso es súper complicado, doloroso, largo, tedioso, muchísimo. Así que yo creo que al principio sí es bastante bueno, bastante relevante, por decirlo de una manera, ¿sí? Y bueno, obviamente, como se los dije ya, los psicólogos abordan los problemas emocionales, conductuales y de pensamiento utilizando la psicoterapia como herramienta principal y yo creo que única, porque como no medicamos, ¿qué otras herramientas podemos usar, verdad? El enfoque complementario es que en muchos casos el tratamiento ideal es la combinación de ambos enfoques. Siempre es bueno tener, como yo digo, un psiquiatra de confianza, ¿sí? Porque a veces como el psiquiatra no trabaja con lo que trabajamos nosotros, o sea, ellos trabajan con trastornos, sí, pero no siempre van a trabajar con los trastornos que podemos trabajar nosotros. Entonces es muy importante tener un psiquiatra que sepa o en su defecto que esté dispuesto a aprender, ¿sí? Para poder llevar un enfoque complementario sano, porque eso también pasa. A veces los psiquiatras, por ser médicos, creen que son lo mejor de lo mejor y creen que el psicólogo no es necesario. Eso también sucede, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que les puse, un psiquiatra puede prescribir una medicación que puede ayudar a que el paciente se estabilice, ¿sí? Mientras que un psicólogo trabaja las causas subyacentes y estrategias de afrontamiento. Como les dije antes, el medicamento del psiquiatra te ayuda a que el proceso de terapia sea más llevadero, sea más sano, lo puedas llevar, porque hay personas que si no tienen un tratamiento psiquiátrico, no te funciona la terapia, ¿sí? Es algo complicado y a veces es también agotador porque al final somos seres humanos. No podemos olvidar ese detalle. No podemos olvidarnos que somos seres humanos, ¿sí? Aquí tengo los trastornos que deben ser medicados de manera obligatoria, más los trastornos que deben tener una medicación, más la psicoterapia, ¿sí? Tenemos esas dos opciones. Como ya les expliqué, yo se los divido así porque me parece como que se puede comprender más fácil. Ciertos trastornos mentales requieren medicación obligatoria para su tratamiento. Hay unos que no son opcionales, como se lo he dicho en todo el diplomado y en el diplomado anterior lo mencioné también. Hay trastornos que no son opcionales a la medicación, ¿sí? No son opcionales, no existe manera. Lamentablemente, por más que se intente, no existe manera. ¿Por qué? Porque el problema es biológico, es neurológico, ¿sí? No podemos hacer milagros. Queremos, sí, pero podemos es otra cosa, ¿sí? Hay síntomas que son muy graves. La capacidad de la respuesta a la psicología nula, ¿sí? Por ese tipo de trastorno. Entonces, impacta demasiado en la funcionalidad diaria de ese individuo. Por eso es que hay cosas que no son opcionales, ¿sí? Como por ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psicótico, crónico, eso es, de verdad, de hecho me pasaron en estos días un video, no recuerdo por dónde, de una persona con esquizofrenia que simuló sus alucinaciones. Y me escribieron, recuerdo que me preguntaron, oye, ¿esto es verdad? Y yo les digo, sí, así es la vida de una persona con esquizofrenia, ¿sí? Altera todo. Una persona con esquizofrenia tiene una alteración de todo, de la realidad, del pensamiento, del comportamiento, de todo, de todo. Piensa, ven un gato y piensa que el gato lo quiere matar, piensa que el gato está hablando mal de él, que el gato lo está viendo feo. Así son las personas con esquizofrenia. Tiene que ser medicado, obligatoriamente. No es, realmente no es opcional, pero o sea, ni que tú digas, ay, vamos a ver si por lo menos con la medicación se calma, después le quitamos la medicación y lo dejamos solo con terapia. No, lamentablemente no funciona así. Los síntomas principales de una esquizofrenia son alucinaciones, existen, pero para ellos son súper reales, para ellos lo sienten, ahí están, o sea, lo ven, literalmente. Los delirios, que son creencias falsas e irracionales, no tienen ningún tipo de sentido, pero ellos lo piensan de esa manera. Pensamiento y habla desorganizados. No sé si han hablado con alguna persona con esquizofrenia, pero a veces es agotador porque tú tratas de buscarle la lógica y dices, pero ¿qué lógica le voy a estar buscando? Sí, esto es parte del mismo trastorno. Sentimientos negativos, aplanamiento afectivo y aislamiento. Sí, normalmente sus emociones son bastante neutras, normalmente en la esquizofrenia.
La medicación antipsicótica es fundamental para controlar los síntomas. La psicoterapia por sí sola no es suficiente debido a la fuerte base neurológica del trastorno. Básicamente, esquizofrenia, medicamento. Lamentablemente, no es opcional, ¿sí? Trastorno bipolar, como se los coloqué anteriormente, acá se los volví a repetir como para recordarlo, medicación obligatoria, ¿sí? Los estabilizadores del estado de ánimo son esenciales para prevenir y regular los episodios. La base biológica del trastorno hace que la medicación sea imprescindible. ¿A qué se refiere con los estabilizadores del ánimo? Una persona con bipolaridad que esté medicada no va a tener episodios de manía y no va a tener episodios de depresión. Va a ser una persona funcional. Funcional. A veces se tiene que ajustar la medicación porque como son personas que viven toda la vida con medicamentos y con tratamiento psiquiátrico, pues la medicación ya llega a un punto en el que dicen, mira, ya yo no hago nada aquí, yo me voy. Entonces, es importante mencionar que esto es indispensable en el trastorno de bipolaridad, ¿sí? Que es biológico, que no es que se aprende a ser bipolar, porque a veces se hace o se nace, no, con bipolaridad se nace. No existe una forma diferente. Tú puedes tratar a una persona con bipolaridad en terapia, por supuesto que sí, les ayuda mucho, pero a juro, necesita una medicación, no es opcional. El trastorno esquizoafectivo, que no es lo mismo que esquizofrenia, parecido pero no iguales, son como primos, por decirlo de una manera. Es un trastorno, el trastorno esquizoafectivo se presenta, pues siente una combinación entre síntomas psicóticos, como por ejemplo los que mencioné en la esquizofrenia, y el estado de ánimo, ¿sí? Como los trastornos de bipolaridad o la depresión. Fíjense que por esto precisamente es que existe el diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque muchas veces una persona con trastorno esquizoafectivo puede confundirse con esquizofrenia, con bipolaridad o con depresión. Por eso es que existen los trastornos, los diagnósticos diferenciales, súper importante. Combinación de síntomas, síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados, síntomas del estado de ánimo, episodios de manía, episodios de depresión y cambios de humor. Por eso es que se puede confundir con esos tres que mencioné anteriormente. Entonces es muy importante tener su manual y tener esa capacidad de discernir y de poder sacarle la mayor información al paciente, evaluarlo lo más que se pueda, ¿sí? Y el tiempo también es importante. No puedes evaluar, diagnosticar cosas fuertes en 2 sesiones, por ejemplo. Medicación obligatoria. La medicación que suele incluir antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. ¿Por qué? Porque son dos. O sea, es como que si tuvieras una persona que tenga esquizofrenia y bipolaridad juntas. Por eso es que se mata antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo. Es el pilar del tratamiento debido a la complejidad y gravedad de los síntomas. ¿Puedes tratar con terapia? Sí, pero no puedes dejar o sustituir la medicación por el proceso de psicología, ¿sí? Yo puse esto porque el otro día me preguntaron. Puse esto porque me preguntaron si una persona podía nacer con demencia o con Alzheimer. No, eso es degenerativo, ¿sí? Y una persona, me preguntaron también, hace como 2 meses, alguien quería que atendiera a su familiar que tenía Alzheimer y bueno, quería que lo atendiera y yo no, es que yo no hago nada ahí porque eso no es una patología psicológica, eso es una enfermedad degenerativa, así como lo dice acá. La demencia y la enfermedad de Alzheimer causan un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, afectando la memoria, el pensamiento y el comportamiento. El psicólogo ahí no va para el baile, como digo yo. Puedes ayudar a los familiares a llevarlo porque eso es difícil y es agotador, pero no puedes hacer nada con el paciente. Ese paciente no es tuyo. Ese paciente, es más, ni siquiera es del psiquiatra. El paciente con demencia o Alzheimer es un paciente que tiene que ir con un neurólogo, a juro, obligatoriamente, es su tratamiento. Hay psicólogos, hay psiquiatras que lo tratan, pero realmente eso es con neurología. Los síntomas principales son la pérdida progresiva de la memoria, es decir, la pérdida de corto plazo a largo plazo, dificultades en el lenguaje y en la comunicación, desorientación en tiempo y espacio, incapacidad para realizar tareas cotidianas. ¿Por qué? Porque básicamente su memoria se deteriora y se les olvida hacer muchas cosas. Hay personas incluso que caen en cama porque se les olvida caminar. O sea, imagínense, es bastante agotador para quien cuida a las personas que tienen esta patología. Los medicamentos pueden ayudar a ralentizar la progresión de los síntomas y a manejar los problemas del comportamiento asociados, siendo fundamentales para mantener la calidad de vida. Esto ayuda a ralentizar, pero no lo quita, ¿sí? Lamentablemente esto no se cura.
El neuropsicólogo puede intervenir solo evaluando y rehabilitación cognitiva. Es complicado, porque tú puedes tratar, pero el problema del Alzheimer o de la demencia es que es algo degenerativo, o sea, esas células, esas neuronas se van a seguir degenerando, se van a seguir dañando, por decirlo de una manera. Entonces, tú puedes ayudar, tú puedes tratar de que eso sea más lento, pero no lo puedes curar. O sea, realmente no tiene cura. Lamentablemente, hasta los momentos el Alzheimer no tiene cura. Entonces, hacer una rehabilitación cognitiva, o sea, te puede ayudar, no sé, 2 semanas, algo así. Porque también el Alzheimer tiene etapas. Tiene etapas. Cada persona, todas las personas con Alzheimer pasan por todas las etapas, a menos que tengan un incidente o un accidente y pues fallezcan antes de culminar con el proceso, pero realmente no se puede. El neuropsicólogo, como te digo, eso lo trata es el neurólogo, porque el neuropsicólogo no puede, porque tú puedes estudiar neuropsicología, que es como un diplomado o un máster de psicología, pero como no puedes medicar, entonces ese tipo de diagnósticos no los puedes trabajar, porque tú no puedes medicar al paciente, porque no eres médico. Ahora, un médico neurólogo puede también estudiar neuropsicología, claro que puede, y puede hacer eso que tú estás diciendo, puede intentarlo, pero al final, este, el resultado lamentablemente siempre va a ser el mismo, ¿sí? Y muchas veces las personas me preguntan qué es el Alzheimer. Básicamente el Alzheimer es cuando el cerebro se va poniendo más pequeño, ¿sí? Hay personas que han tenido otros síntomas también. De hecho, tú le haces una tomografía a una persona que sospecha que puede tener Alzheimer o demencia y la tomografía te lo puede decir, de hecho. Así que es importante entender que por más que se intente, el resultado quizás vaya a ser el mismo. Lo puedes ralentizar, pero al final la cura, hasta los momentos que yo sepa, no ha existido. Lo que sí puedes hacer es, en su defecto, que te dé mucho después de la edad que te puede dar. Normalmente él aparece, dicen que a los 80 años, pero yo he conocido personas que les ha dado antes también. Entonces, por ejemplo, si la edad en la que normalmente tiene alguien Alzheimer o demencia son 80 años, entonces tú haces cosas en tu mente, ejercitas tu mente, ejercitas tu cuerpo, comes saludable para que o no te dé, o sea, o te mueras de otra cosa, por ejemplo, ya sano, o te dé mucho tiempo después. De hecho, yo conozco personas con familiares en donde su familia es prácticamente común que todos mueran de Alzheimer, y hay personas que conozco, bueno, ya obviamente son mucho mayores, que gracias a todos los ejercicios cognitivos, todos esos tratamientos que hicieron en conjunto con la psicoterapia, lograron que el Alzheimer no les diera a los 80, sino que diera a los 92. Imagínense ustedes, a los 92 años, ¿ya qué más vamos a querer? ¿Qué más vamos a pedir a los 92 años? Entonces, es muy importante entender la diferencia, ¿sí? Que el psicólogo puede ayudar, pero no es la cura a la hora de todo. En el caso de la depresión mayor, que es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Que es básicamente la tristeza persistente, normalmente se trabaja combinado, ¿sí? Se medica con antidepresivos, con reguladores de neurotransmisores también para aliviar todos los síntomas físicos. Y a nivel de psicoterapia o de psicología se trabaja con terapia. Esto depende, pero normalmente se trabaja con terapia TCC, cambios de patrones del pensamiento negativo, que son las TCC, y desarrollo de habilidades de afrontamiento, normalmente, pero no nada más esto. Cada persona es diferente, acuérdense de eso siempre. Creo que se los va a grabar de tanto que se los he dicho. Y para los casos moderados a graves, la combinación de medicamentos que cualquiera de los enfoques por separado. Siempre es bueno identificar y entender que si tú lo vas a ayudar más que haciendo lo posible solo con terapia, porque si necesita medicación, necesita medicación. O sea, tú puedes intentarlo, pero al final lo que necesita es lo que necesita, ¿ok? Tenemos que tener ese respeto, así como el psiquiatra tiene que tener ese respeto y esa humildad de decir, bueno, mira, esta paciente necesita también terapia, no nada más medicamento. Igualito funciona al revés, ¿ok? La ansiedad y el pánico. Normalmente se combina, ¿sí? Porque hay ansiedad, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, los ataques de pánico y esas cosas,
afectan mucho el día a día de la persona. Entonces normalmente se necesita un tratamiento combinado. La ansiedad generalizada, por ejemplo, es esa preocupación excesiva y persistente, tensión muscular, dificultad para concentrarse. Estos son tres básicas, no son las únicas. El trastorno de pánico es ataques de pánico repentinos, miedo intenso a perder el control, síntomas físicos como palpitaciones. O, por ejemplo, hay personas que sufren se me fue la palabra, de claustrofobia, eso es un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Enfoque combinado. Los ansiolíticos ayudan a controlar los síntomas agudos, mientras que la psicoterapia, en este caso la cognitivo-conductual, porque es algo aprendido, sí, generado, aborda las causas subyacentes y enseña técnicas de afrontamiento. Hay trastornos que necesitan ser afrontados, que no necesitan nada más medicamento para bajar los síntomas, sino que necesitan ser afrontados, ¿sí? En este caso, yo resumí un poquito más, ¿sí? Los trastornos que requieren medicación y psicoterapia, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo o el TOC, normalmente, porque no todos, pero normalmente la mayoría necesitan antidepresivos específicos para reducir las obsesiones o esos pensamientos, ¿sí? Y en terapia se utiliza mucho la exposición con prevención de respuesta. La exposición gradual se utiliza mucho y es muy buena, funciona bastante. En trastornos de la alimentación, también es muy bueno trabajarla con medicación. ¿Por qué? Porque las personas con trastornos alimenticios tienen muchos otros problemas. No es nada más el trastorno alimenticio como tal, sino que normalmente desarrollan depresión, desarrollan ansiedad, desarrollan muchas cosas. Entonces, la medicación ayuda a que la terapia sea más fácil, sea familiar o sea individual, depende, porque básicamente el trastorno alimenticio es una dismorfia corporal, ¿sí? Es una TDC. El TDAH sí se maneja, realmente siempre lo he visto y siempre lo he manejado en conjunto con la medicación. ¿Por qué? Porque él tiene un motivo biológico, orgánico, pero también ayuda mucho la terapia, ¿sí? A manejar la conducta, esa psicoeducación, a desarrollar habilidades. Entonces, es muy importante trabajarlo en conjunto. En este caso, en estos trastornos, la medicación ayuda a controlar los síntomas más disruptivos, es decir, los síntomas más fuertes, los síntomas que no podemos controlar nosotros, sino que necesitamos un medicamento para que esos síntomas se puedan controlar bien, ¿sí? Mientras que la psicoterapia aborda las causas subyacentes y enseña estrategias de afrontamiento a largo plazo. Es decir, en combinación funcionan maravilloso. Tú los puedes trabajar solo como psicólogo, yo no digo que no, pero si tú quieres que ese paciente tenga resultados más rápidos y pueda hacer una vida estable más rápido, pues lo mejor es que sea en conjunto, ¿sí? La importancia del enfoque combinado. También se los traje porque a veces me preguntan, pero ¿qué tan importante es? Es muy importante, ¿sí? Porque los trastornos con una base biológica muy fuerte, como la esquizofrenia, la bipolaridad, el trastorno esquizoafectivo, la demencia, ¿sí? Requieren medicación obligatoria, porque si no, no van a mejorar, no van a funcionar bien. O bueno, no van a funcionar, porque hay gente que no funciona bien, sino que funciona. Y hay personas que se conforman solo con funcionar, ¿sí? Cambio, los trastornos con componentes tanto biológicos como psicológicos se benefician de un enfoque combinado de medicación y de psicoterapia. Entonces, realmente, yo puse acá como una escala de medicación obligatoria y enfoque combinado, porque es que realmente cuando se necesita, se necesita. O sea, no es como, por ejemplo, en los países en donde es invierno y cae mucha nieve, ¿verdad? Tú necesitas la calefacción, porque si no te mueres del frío. Necesitas para doblar, para poder secar la ropa, necesitas una secadora de ropa. ¿Por qué? Porque tú no, si la guindas, pues no se va a secar, se va a dejar congelar. Esto es igual. Yo sé que es un ejemplo raro, pero es igual, ¿sí? Funciona más o menos de la misma manera. O sea, cuando se necesita, ¿no? Y bueno, muchachos y muchachas, llegó el final del diplomado, bueno, de este diplomado, porque todavía quedan muchos más. Gracias a todos por llegar hoy, por asistir todas estas clases. Si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, los escucho, los leo, los veo. Si quieren activar sus cámaras, aprovechen. Aquí estamos. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren saber algo más? ¿Tienen algún caso que quieren estudiar? Muchas gracias. A la orden, Luz. Si tienen alguna duda, me quedo aquí unos minutitos más.
para aclararles las dudas que necesiten. Muchas gracias, Ariadna. Bendiciones y éxitos miles. Igualmente, Nancy, gracias. Gracias por tus palabras. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Aprovechen, les estoy dando unos minutitos más. Buenísimo todo el contenido, me gustó mucho este diplomado y sobre todo la herramienta que nos diste y los informes. Qué bueno, era mi meta. Yo sé que a veces meto más información porque a veces me dicen, pásame el brochure, que es lo que uno les manda a ustedes para darles el contenido del diplomado o del máster o de lo que sea. Y yo siempre meto más información porque nunca está de más. Y yo sé que no se van a quejar, ¿verdad? Si les meto más información. Así que es importante. Nos vemos en el diplomado de TCC. Nos vemos en el diplomado de TCC. Inicia mañana a la misma hora. Quien quiera asistir, ingresa al enlace que van a enviarles Jelly en el momento, un rato antes. Gracias por tan importante enseñanza, maestro. Me encanta, maestra. Un abrazo a la distancia, bendiciones. Igualmente, Ana, igualmente. Estoy a la orden para lo que necesiten. Tienen mi número, tienen el número de Jelly, cualquier cosa, nos pueden contactar. Se nota tu profesionalismo, gracias, muchas gracias. Gracias. Concuerdo con Alfredo, gracias, gracias, gracias. Gracias por todos sus mensajes bonitos, me encanta. Me encanta ese feedback, porque es bastante bueno y bastante importante. Les voy a dar todo lo que hemos visto, pues yo lo voy a anotar en la nube. Para los que no saben todavía, si quieren tener la nube, se comunican con Jelly, igual que con la certificación, esas cosas es con Jelly. Yo me encargo es de montarles el material, de responderles preguntas, de darles las clases. Yo me encargo de muchas cosas y Jelly se encarga de muchas otras cosas del área administrativa. Aprovechen que aquí está el número, si quieren preguntarle algo, aprovechen que la tenemos acá. Y bueno, nos vemos entonces mañana, las personas que vayan a hacer el diplomado de TCC, nos vemos el día de mañana a la misma hora con otro enlace, de que se me olvide, no vayan a meterse en este enlace y sea otro diferente. Y bueno, cualquier número me pueden escribir, le pueden escribir a Yeli, estamos a la orden para lo que necesiten y para futuros diplomados, porque tenemos muchos diplomados ahora actualmente y vamos a tener muchos más y estamos preparando muchas otras cosas buenas e importantes. Así que cualquier cosita nos escriben. Que tengan una bonita noche y nos vemos el día de mañana a los que vayan a ir el día de mañana. Cuídense Bueno, mucho. buenas noches. Chaito, Chao, los dejo. gracias.